Bienvenidas todas las personas que nos acompañan en este día tan especial, en esta charla que tenemos y que tenemos el acompañamiento de la Superintendencia Financiera. Doy las gracias a nuestros clientes, a los intermediarios, a todos los colaboradores que están hoy conectados. Y realmente este es un compromiso que hemos asumido en la compañía de podernos acercar todavía mucho más a nuestros consumidores financieros, poderles llegar a los diferentes aliados y colaboradores con un lenguaje cada vez más claro. Y queremos seguir generando estos espacios para obtener un amplio conocimiento de los diferentes temas que estamos adelantando y que se manejan no solo en nuestra compañía, sino en nuestro sector de seguros. Realmente es un honor para mí presentar una gran profesional y persona de la superintendente, que es nuestra superintendente delegada de protección al consumidor financiero, la doctora Angélica María Osorio Villegas, quien ha estado liderando importantes conferencias con el sistema de atención al consumidor financiero y hoy compartirán una información muy valiosa para que nuestros consumidores financieros conozcan de viva voz todos estos proyectos que se están adelantando con la Superintendencia Financiera y que realmente buscan que los consumidores financieros tengan más información, conozcan de viva voz cómo se está adelantando todo este proceso de educación financiera y que realmente puedan valorar todo lo que tiene que ver con este mundo de los seguros y lo vean como una inversión a mediano y a largo plazo. Hoy nos van a acompañar la doctora Angélica María Osorio Villegas y el doctor Luis Carlos Quiñones. Le doy la palabra a nuestra gerente de servicio al cliente, que va a hacer la presentación ya de su currículo de estas dos personas. A todas las personas, bienvenidas y espero que disfruten esta conferencia. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, doctor Álvaro. Soy Diana Paola Aragón Ramos, soy la gerente de servicio y previsora y el día de hoy les voy a presentar a nuestros invitados especiales quienes nos acompañan en esta charla. Como ya les dijo el doctor Álvaro, vienen de la Superintendencia Financiera de Colombia y se encuentra con nosotros la doctora Angélica María Osorio Villegas. Ella es abogada egresada de la Pontificia Universidad Javeriana con una maestría en leyes de la Universidad de Georgetown. Desde enero del 2020 se desempeña como superintendente delegada para el consumidor financiero en la Superintendencia Financiera de Colombia y en su carrera se ha desempeñado como consultora de la Organización de Estados Americanos, conocida como la OEA, con sede en Washington, abogada senior de la Federación Colombiana de Cafeteros, secretaria general de la Fundación Compartir y asesora de la Superintendencia de Sociedades. También se encuentra con nosotros acompañándonos el doctor Luis Carlos Quiñones. Él es abogado especialista en Derecho Financiero y Bursátil, con más de 3 años de experiencia en Derecho Bancario y Protección al Consumidor Financiero. Actualmente está ejerciendo como profesional de la Superintendencia Financiera de Colombia y pertenece al grupo de supervisión de las entidades vigiladas. Antes de dar paso a nuestros invitados, quisiera solicitarles por favor a todos nos dejen sus preguntas en el chat y al finalizar la charla tendremos unos minutos para poder responder estas preguntas. Sin dar pues más espacio, entonces bienvenida doctora María Angélica, bienvenido doctor Luis Carlos, el auditorio es todo suyo. Doctor Álvaro, doctora Diana, mil gracias. Todos los participantes en esta charla o conferencia, bienvenidos. Muchas gracias a la previsora por tener estas iniciativas de difundir mensajes de educación financiera a los consumidores. Gracias por involucrar a la superintendencia que tiene esta función de difundir y de llevar a todos los consumidores mensajes que les permitan ser cada día más empoderados, tomar mejores decisiones y adquirir productos más idóneos. Yo creo que hay 3 o 4 mensajes iniciales que quiero presentarles el día de hoy y es que ustedes como consumidores
tienen que saber que ustedes cuentan con unos derechos y también con unas obligaciones que son muy importantes a la hora de tener el relacionamiento con las entidades vigiladas. Ustedes como consumidores financieros tienen derecho a contar con publicidad de información que sea transparente, clara, veraz, oportuna, verificable, para que puedan conocer las características de los productos y servicios que están adquiriendo, puedan compararlos y puedan tomar la mejor decisión posible frente a aquellos que son ofrecidos por las entidades vigiladas. Pero además de eso, ustedes también tienen el derecho a que sean tratados de manera justa. Y este es un tema que hemos incorporado de manera explícita en la circular 023 que fue recientemente publicada por parte de la superintendencia con la firma del superintendente, en el que les dice a las entidades, ustedes tienen que, más allá de proteger al consumidor, le tienen que dar un trato que sea justo con sus necesidades. Finalmente, respecto a los derechos que tienen ustedes como consumidores, recuerden que siempre tienen la posibilidad de presentar peticiones, quejas o reclamos de manera respetuosa, con el fin de que aquellas inconformidades que tienen respecto de la prestación de un bien o un servicio sean atendidas por las entidades vigiladas. Importante recordarles que la inconformidad que se genera por una entidad vigilada debe ser atendida por la entidad vigilada. Ustedes alternativamente también cuentan con el apoyo y el acompañamiento del defensor del consumidor financiero, que es una figura muy importante y que debemos potencializar mucho más para que sea un acompañamiento efectivo en esta tarea de los consumidores. Y también pueden acudir a la superintendencia a presentar estas inconformidades. Quería contarles muy rápidamente, la superintendencia y la delegatura están teniendo una transformación desde hace 3 años. Estamos haciendo la supervisión con un enfoque en conductas. En lo que estamos intentando identificar es cuál es la causa raíz del daño que se le genera al consumidor. Esto es muy interesante porque vamos a tener efecto positivo en los consumidores, no solamente en el que levanta la mano y se queja, sino todos aquellos en los que tienen una situación similar a la que es narrada en las inconformidades formalmente presentadas. Exaltar que dentro de las obligaciones de las entidades financieras está la de ofrecer educación financiera, y creo que este es un gran espacio que ofrece la previsora para ustedes como usuarios, para los funcionarios que acompañan esta labor, que al fin y al cabo los funcionarios todos somos también consumidores financieros, y también es importante contar con herramientas que nos permitan ejercer mejor nuestros derechos. Agradecer de nuevo la invitación a la previsora, y le voy a ceder la palabra a Luis Carlos, que es uno de nuestros más connotados funcionarios de la delegatura y que les va a poder explicar de la forma más fácil y más entendible posible temas referentes al consumidor y poder atender de manera eficiente sus preguntas. Les agradecemos muchísimo que estén acá. Recuerden que cuentan con la superintendencia. Tenemos diferentes canales de comunicación con ustedes, como es la página web, como es el portal de quejas, como es las redes sociales. Síganos en las redes sociales de la superintendencia, que ahí obtendrán información que es vital, con mensajes cortos, pero que les van a ayudar a tomar mejores decisiones al momento de identificar cuál es el producto más idóneo. Muchas gracias, y Luis Carlos, mucha suerte en tu presentación. Muchísimas gracias, doctora Angélica. Muchísimas gracias por esa presentación, y nuevamente agradecerle a la previsora por abrirnos este espacio. Yo les comentaba ayer que para nosotros siempre es un placer suministrar estas charlas de educación financiera, tener contacto con ustedes. Es más que suministrar la información, es saber dónde surgen sus dudas, dónde hay conceptos que no son de todo el claro, y de esa forma pues aprovechar estos espacios para aclarar todo el tipo de preguntas que ustedes puedan tener. Tal como comentaban anteriormente, hoy vamos a hablar sobre el sistema de atención al consumidor financiero, y esto impacta directamente no solo en la protección al consumidor, sino en los derechos y deberes que se desligan precisamente de esta condición de ser consumidores dentro de nuestro sistema financiero. El día de hoy les pido que por favor sean muy activos en el chat. Generalmente nosotros abrimos espacio dentro de las charlas para contestar enseguida las preguntas. Sin embargo, me dijeron que iba a haber mucha masividad de participación el día de hoy. Entonces vamos a abrir un espacio al finalizar para que vayan
despejándose todas las dudas que puedan surgir durante la presentación. Sin embargo, los invito desde ya a que participen, nos comenten absolutamente todas las preguntas que puedan tener relacionadas con este tema. Yo siempre he dicho que admitimos hasta cuentos, historias de lo que hayan pasado a través del sistema financiero, para de esta forma tener una mayor cercanía de qué es lo que ven ustedes como consumidores financieros y qué es lo que debemos atender nosotros como superintendencia financiera. Dicho esto, entonces vamos a entrar en el tema. Inicialmente, y antes de hablar del SAC, antes de meternos en los derechos y deberes del consumidor financiero, siempre encontramos importante hacerle una aclaración a nuestra audiencia, y es irnos al concepto más básico y más esencial del sistema financiero, y es ¿qué es un consumidor financiero? Inicialmente, debemos decir que vamos a conocer qué es el SAP, vamos a conocer cómo funciona, hablaremos de las etapas y de los elementos, y lo que queremos al final es sensibilizarlo a ustedes sobre la importancia de conocer cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes como consumidores financieros respecto a las entidades vigiladas. Generalmente, cuando vamos a una entidad vigilada y queremos adquirir un producto o un servicio, siempre nos concentramos en, oye, ¿cómo funcionará esta tarjeta de crédito? Oiga, ¿cuánto será la comisión por hacer tal transacción? ¿Cuánto costará tanto servicio? ¿Cuál será el tiempo de cobertura de la póliza? Y nos enfocamos en todos esos aspectos técnicos de los servicios y los productos, dejando a un lado parte importante de toda la relación que se desarrolla entre el consumidor y la entidad vigilada, que está claramente relacionado con los derechos que yo tengo como cliente, como consumidor financiero, y los deberes que adicionalmente yo tengo también como consumidor para hacer un uso adecuado de esos servicios y productos que me están ofreciendo. Entonces, como les comentaba anteriormente, inicialmente vamos a definir lo que es un consumidor financiero. Cuando a la gente le pregunta qué es un consumidor financiero, siempre hay una relación directa con la palabra cliente. Y efectivamente, un cliente es un consumidor financiero. Sin embargo, no es el único concepto que se agrupa dentro de este término. Por consumidor financiero tenemos que entender que hay tres tipos de personas diferentes. Por un lado, tenemos el cliente, que es la persona natural o jurídica con quien la entidad vigilada establece una relación, ya sea de carácter legal o de carácter contractual. ¿Esta relación qué objetivo tiene? El suministro de productos o servicios en desarrollo del objeto social de esa entidad vigilada. Entonces, el cliente tiene un contrato firmado con una entidad vigilada en el cual se establecen tanto obligaciones como derechos de cara a esa entidad vigilada. Eso es lo que le da la condición de cliente, la relación contractual o legal. Pero adicionalmente, además de los clientes, existen dos tipos de consumidores financieros adicionales. Por un lado, tenemos los usuarios, que son personas naturales o jurídicas que, si bien utilizan los servicios de la entidad vigilada, no tienen una relación contractual o legal. Cuando decimos esta definición, la gente dice, pero ¿cómo así un usuario que utiliza algo que hace una entidad vigilada financiera, una entidad financiera vigilada, pero que no tiene relación contractual? Y aquí los aterrizo con un caso muy práctico que se ve mucho en nuestro país, y es el caso de los mensajeros cuando van a utilizar los servicios del banco para pagar un producto o un servicio de un tercero. Si se dan cuenta, cuando un mensajero va a pagar una factura de una persona, el extracto de una persona que debe su tarjeta de crédito, el mensajero no tiene una relación directa con el banco, simplemente está haciendo una labor a favor de un tercero que sí la tiene. Sin embargo, este mensajero, ¿qué hace? Utiliza las filas del banco, tiene contacto directamente con los funcionarios, genera un depósito, le genera un comprobante de pago. Entonces, sí hace utilización de los servicios de la entidad sin tener esa relación contractual que tiene el cliente. Y por esto es que también está considerado como un consumidor financiero dentro de nuestro sistema. Finalmente, tenemos al potencial cliente. ¿Qué diferencia el potencial cliente del cliente? Es que esta es la persona jurídica o natural que se encuentra en la fase previa a la realización de un contrato con una entidad financiera. En este caso, el potencial cliente es esa persona que ustedes encuentran sentadas, pongamos el ejemplo, en un banco, en donde está averiguando sobre cómo funciona un producto, tiene el contrato al lado, no lo ha firmado, y está averiguando cómo puede acceder a ciertos servicios y productos financieros dentro del sistema sin haberse ligado contractualmente. Esto, como vemos, no es un usuario, porque sí le interesa tener una relación contractual con la entidad vigilada. Sin embargo, tampoco un cliente, porque aún no se ha dado ese paso en donde firman efectivamente el contrato. Y es por eso que dentro de nuestro sistema financiero le damos una distinción particular y lo llamamos potencial cliente. Entonces, teniendo en cuenta esta definición del consumidor financiero, ahora sí vamos a entrar un poco en el tema que nos ocupa el día de hoy, y
y que le vamos a exponer nosotros como superintendencia. Cuando oyen la palabra SAC, hay muchos que enseguida saben lo que significa, pero para aquellas personas que de pronto nunca han tenido un contacto con esto, queremos decirles que el SAC es el Sistema de Atención al Consumidor Financiero. Y como todo sistema, este tiene unos objetivos específicos que intentamos consolidar en los 4 apartados que pueden ver en la presentación ahora mismo. Este sistema fue diseñado para mejorar los esquemas de atención al consumidor financiero de cada institución que se encuentra vigilada por la Superintendencia Financiera. Y como les comentaba, podemos decir que este sistema tiene 4 objetivos dentro de los que podemos agrupar todos los propósitos que se buscaron al momento de la creación del SAC. Inicialmente, ¿qué es lo que busca este sistema de atención al consumidor financiero? Es consolidar al interior de cada entidad una cultura de debida atención, de trato justo, de protección, de respeto y de servicio a los consumidores financieros. Aquí la doctora Angélica nos daba un pequeño abrebocas de algo que se incluyó hace muy poco dentro de la circular básica jurídica, que es la que regula este tema del SAC, y son esas palabras que pueden ver subrayadas dentro de la presentación. Anteriormente se hablaba que el objetivo del SAC era consolidar una cultura de atención, de respeto y de servicio a los consumidores financieros. Sin embargo, esa atención no estaba acompañada por la palabra debida. ¿Qué quiere decir? Que esa atención, digamos que tenía una aplicación más amplia. Se podría entender que con simplemente suministrar la atención al consumidor, con atenderlo, se da por cumplido esta cultura que buscábamos nosotros que como superintendencia se estuviera en el interior de las entidades. Sin embargo, se incluyó ahora la palabra debida para decir, oiga, no es solamente que atienda al cliente, es que esa atención debe cumplir con ciertos parámetros para que se considere que es la adecuada de cara al consumidor financiero. Adicional a esto, se adicionaron 2 palabras que me gustan mucho, 2 principios que me encantan, que uno es el trato justo y otro es la protección. El trato justo, ahora vamos a ampliar un poco, pero digamos que hace referencia a que esa atención debe ir dirigida y debe darse de cierta forma para que efectivamente el consumidor financiero se encuentre satisfecho y la entidad propenda por la protección de los derechos de ese consumidor. Y adicionalmente tenemos la protección. Si se dan cuenta, antes se encontraba la palabra respeto y servicio a los consumidores financieros y dejamos un poco al lado lo que en realidad busca el sistema de atención al consumidor financiero, que es proteger esos derechos que nosotros como consumidores financieros tenemos. Entonces, ahondando un poco dentro de estos términos, vamos a mostrarles concretamente a qué se refiere la debida atención y a qué nos referimos con este término de trato justo. Si se dan cuenta, la debida atención y la protección al consumidor financiero la podemos materializar o la podemos definir como un conjunto de actividades que se desarrollan por parte de las entidades vigiladas con el objetivo de propiciar un ambiente, nuevamente mencionamos, de trato justo, de respeto y de servicio por los consumidores financieros. Se preguntarán, bueno, ¿y qué conjunto de actividades se pueden desarrollar para lograr esto? Y aquí nuevamente intentamos agrupar 4 grandes actividades con las que consideramos que las entidades financieras buscan la debida atención y protección al consumidor financiero. Inicialmente, planteamos que se debe garantizar una cultura interna en donde la debida diligencia en el ofrecimiento de productos y la prestación de servicios sea el pilar fundamental. Y aquí hablamos con debida diligencia en ofrecimiento de productos y la prestación de servicios. Es que esos productos efectivamente estén dirigidos para el consumidor que los necesita, que haya un debido entendimiento del consumidor de cómo funcionan esos productos, de cómo funcionan esos servicios, que efectivamente sean temas que sean de utilidad para el consumidor financiero, que haya una investigación de la entidad en decir, oiga, yo conozco al consumidor y yo creo que esto es lo que le sirve y lo que puede satisfacer su necesidad. Esa es una cultura interna que queremos que todas las entidades financieras tengan. Adicionalmente, ¿qué otra actividad podemos decir que se puede desarrollar para la materialización de estos 2 principios de debida atención y protección? La adecuada educación al consumidor financiero de acuerdo a sus necesidades y a sus perfiles. Este es un tema que también la doctora Angélica tocó al inicio de esta charla, en donde dice que más allá de brindar educación financiera y decirle a todos los consumidores de todo, es ver, oiga, ¿qué tipo de consumidor financiero tengo yo? ¿Cuáles son las necesidades que se plantea ese consumidor financiero? ¿Cuál es el perfil que ese consumidor financiero se maneja? Y a partir de ahí hacer una educación financiera que efectivamente encuadre con esas necesidades y con esos perfiles que cada entidad vaya encontrando dentro de sus consumidores financieros.
Adicionalmente, claramente, la debida atención y la protección al consumidor financiero se materializa cuando hay un suministro de información clara, suficiente y oportuna. Este tema del suministro de información clara, suficiente y oportuna, van a ver que se repite durante varias diapositivas y es que es un pilar fundamental para que en efecto el consumidor financiero se encuentre protegido, teniendo total entendimiento de cómo funciona el servicio, de cómo funcionan los productos y de cómo puede actuar en caso de que tenga algún tipo de problema con alguno de estos. Finalmente, y este también es un tema que particularmente me apasiona, es que haya medidas específicas para consumidores financieros que se encuentren en situación de discapacidad. Antes del 2017, si bien existía un sistema de atención al consumidor financiero, debemos decir que no había unas reglas específicas o unos principios específicos que buscaran la atención de las personas que se encontraban en situación de discapacidad. Y básicamente estaba establecido el SAC, pero no se decía que se debía contar con ciertos mecanismos especiales para que estas personas pudieran acceder al sistema financiero. En el 2017 se expide una circular por parte de la superintendencia y se adiciona que todo lo que tenga que ver con el SAC básicamente tiene que ser aplicado a las personas con situación de discapacidad, buscando mecanismos que le permitan a estos ingresar al sistema financiero, sentirse atendidos, sentirse protegidos y tener mecanismos mediante los cuales puedan entender todo lo que se ofrece dentro de una entidad financiera. Aquí, por ejemplo, les voy a poner algo que me pasó hace muy poco y es que dando una charla de educación financiera con un grupo de sordos en Cali, me comentaron que antes de 2017, por ejemplo, la forma en la que se comunicaban con los asesores era mediante la utilización del celular para poder escribir mediante ciertos aplicativos específicos de lenguaje de señas, poder escribir y darse a entender con los asesores de las oficinas y los funcionarios. ¿Qué sucedía? Que el uso de celulares dentro de los bancos está prohibido. Entonces, muchos de estos, cuando iban a una entidad financiera y sacaban su celular para poder comunicarse con un asesor, enseguida el guardia les decía, lo siento, no puedo utilizar el celular. Y hasta ahí llegaba el desarrollo de esa relación entre la entidad financiera y el consumidor financiero. A partir del 2017, sí nos dicen que han visto unos cambios significativos en donde encuentran que muchas de las entidades suministran el servicio de lenguaje de señas, tienen una persona especializada dentro del banco en donde efectivamente les traduce todo lo que tienen que preguntar, todo lo que quieren saber sobre productos y servicios, y esto ha permitido una inclusión de esa sociedad muy importante en nuestro sistema financiero. Esto con respecto a la debida atención y a la protección del consumidor. Ahora bien, cuando hablamos de trato justo, generalmente la gente asocia trato justo con trato equitativo. Cuando hablamos de justo, claramente hacemos alusión a justicia, y cuando la gente habla de justicia, siempre hay una gran tendencia a decir, bueno, la justicia es tratar a todos por igual. Si bien esto es cierto, el principio de trato justo se basa también en la equidad que debe haber dentro del sistema financiero para los consumidores financieros. Al incluirlo dentro del SAC, quisimos abarcar un ámbito muchísimo más amplio. En este sentido, el principio del trato justo lo que busca es que en el desarrollo de las entidades vigiladas garanticen tanto en el diseño como en el ofrecimiento, como en la prestación de productos y servicios, los siguientes 4 aspectos. Por un lado, que se atiendan las necesidades y expectativas de los consumidores financieros. Esto está un poco relacionado con lo que le mencionaba anteriormente de la debida atención y protección, en donde los productos y servicios efectivamente tienen que ir dirigidos a las necesidades que tenga el consumidor financiero y lo que están esperando de ellos. El segundo punto es el acceso y suministro de información clara, transparente y oportuna de acuerdo con las necesidades y el perfil del consumidor financiero en todo el ciclo de vida del producto. Esta inclusión del principio de trato justo y este parágrafo particularmente establece en ese parrafito pequeño se establecen 3 obligaciones que son de vital importancia para el desarrollo de la relación que pueda tener un consumidor financiero con su entidad vigilada. La primera obligación que le impone a la entidad vigilada es, oiga, usted debe suministrar información clara, transparente y oportuna. ¿Qué se debe entender por clara y transparente? Es información que no lleva confusión al consumidor financiero, es información que no tenga vacíos jurídicos, es información que no tenga interpretaciones extrañas de cara al cliente, es información que el consumidor tenga y diga, oiga, yo efectivamente sé cómo funciona mi producto. Y por oportuna, es información que se debe suministrar en el momento exacto en el cual se requiera de cara a la relación contractual. ¿Y a qué me refiero con esto?
No tiene sentido, por ejemplo, que yo adquiera un producto financiero y me digan las condiciones del producto después de haber firmado el contrato. Claramente la oportunidad para que yo conozca cómo funciona es previo a la firma del contrato. De eso hablamos cuando mencionamos la oportunidad. Es saber en qué momento se debe suministrar la información para que el consumidor financiero efectivamente entienda lo que estamos haciendo. Esa es la primera gran obligación. La segunda es que toda esta información debe ir de acuerdo a las necesidades y al perfil del consumidor financiero. Y eso fue un tema que también tratamos un poco en la debida atención y en la protección al cliente. No es lo mismo suministrar la información financiera a una persona que, por ejemplo, trabaja en la superintendencia, que tiene una especialización en derecho financiero, que lleva no sé cuántos años en contacto con el sistema bancario, con el sistema asegurador y que sabe cómo funcionan los productos y servicios de un banco, a la información que le deben suministrar, por ejemplo, a una persona de la tercera edad, que venga del campo, que nunca haya tenido un producto financiero, que no sepa utilizar un computador y no sepa acceder bien a un canal digital. Digamos que cada uno de esos aspectos se deben tener en cuenta para saber cuál es la profundidad, cuál es el lenguaje que se debe implementar para que el consumidor financiero efectivamente entienda lo que se está haciendo. Aquí le voy a poner otro caso de, digamos que yo soy yo aplico mucho el tema de poner casos prácticos porque me parece que generan más acercamiento de cara a la información que estamos suministrando. Y aquí le voy a poner uno puntual. Una señora interpuso una queja en su momento porque no sabía que cuando utilizaba una tarjeta de crédito y pagaba cuotas, tenía que pagar el plazo que había puesto en cuotas. Entonces, por ejemplo, ella pensaba que si ponía un televisor a 12 cuotas, ella pagaba la primera cuota y las otras siguientes las pagaba el banco. Entonces, aquí es donde vemos que ese perfil, ese consumidor financiero posiblemente necesita un suministro de información diferente, con un tacto diferente, con un lenguaje más sencillo para que efectivamente entienda cómo funciona su producto. Finalmente, y la tercera obligación que se desprende de todo este tema del trato justo es en todo el ciclo de vida del producto. ¿Esto qué quiere decir? No vale que solamente al momento en que me vinculo, yo vea que la entidad me suministra información por todos lados, tengo compañía de asesores por todo el tiempo, y al momento en que firmo el contrato, se desaparecen y me mandan un extracto mensual en donde puedo ver cómo se comporta el producto. No, aquí la idea es que este suministro de información respecto a todas las tarifas, respecto a los servicios, respecto a cómo funcionan, se genere durante todo el ciclo de vida del producto, de tal forma que yo reciba campañas de educación financiera, que yo reciba publicidad en donde pueda ver cuáles son, por ejemplo, las nuevas modalidades de robo y estar prevenido para que esto no me suceda a mí, o cuáles son las variaciones que puede sufrir mi producto o qué otros servicios me ofrece el banco para que yo de pronto genere otro tipo de relaciones contractuales. En fin, esto es algo que se tiene que dar desde el comienzo hasta el momento en que yo cancelo el producto y digo, señores, ya no quiero saber más nada. La tercera actividad que se puede desarrollar para que efectivamente se materialice el trato justo es que no haya barreras para movilizarse entre diferentes productos, servicios y entidades financieras. Aquí siempre pongo un ejemplo porque me pasó y es que ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, cuando quieren hacer una compra de cartera, hay ciertas entidades financieras en donde empiezan a exigir ciertos documentos, empiezan a demorar ciertos trámites con el fin de que el cliente no se vaya de su banco. Entonces, ese tipo de barreras que no me permiten movilizar de una entidad financiera a otra van claramente en contravía de lo que es el trato justo. Finalmente, que no existan barreras para interponer quejas o reclamos. Ese tema de decirle al consumidor financiero, no, es que no puedo recibir esa queja porque aquí no la puede erradicar. O no, disculpe, es que ese reclamo no lo puedo recibir en esta en esta sucursal, sino que tiene que irse hasta Bogotá y en Bogotá se interponer la reclamación. No, señores, por el trato justo se busca eliminar este tipo de barreras para que ustedes puedan interponer quejas y reclamos en cualquier entidad financiera sin ningún problema. Bueno, eso, digamos que es el primer objetivo, el primer gran objetivo del sistema del consumidor financiero. Sin embargo, existen otros objetivos con el cual se busca que las entidades vigiladas mejoren su atención de cara al consumidor financiero. ¿Y cuáles son? Primero, adoptar sistemas para suministrar información adecuada. Esto, como se darán cuenta, tiene bastante relación con los principios que hablamos anteriormente. Tercero, fortalecer el procedimiento para la atención de PQRs, supremamente importante. El SAC no solamente busca que se le suministre buena atención, sino que todo el procedimiento para que atienda sus peticiones, quejas y reclamos sea adecuado. Ahorita vamos a profundizar un poco sobre este tema.
Y finalmente, el SAC lo que busca es propiciar la protección de los derechos de los consumidores financieros como la educación financiera de estos. Este tema de educación financiera va a ser algo que oigan reiterativamente, pero digamos que con el SAC precisamente lo que se buscó fuera que la entidad no dijera, bueno, yo estoy atendiendo bien al consumidor financiero, pero no lo estoy educando. No, se buscó ampliarlo y que ustedes tengan conocimiento para que se puedan empoderar y para que sepan cómo desarrollar su relación contractual con las entidades vigiladas. Dicho esto, entonces el SAC, como todo sistema, está compuesto por una serie de elementos. En total son 8 elementos mínimos que debe tener todo sistema de atención al consumidor financiero. Entonces, inicialmente tenemos las políticas. ¿Y qué debemos entender por políticas? Son todos esos lineamientos generales y particulares que la entidad utiliza para procurar la debida atención y protección al consumidor financiero, para propiciar un ambiente de atención y de respeto al consumidor, para impulsar la cultura del consumidor financiero, para asegurar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor financiero, a los órganos de administración, de control y de todos los funcionarios. Gracias a las políticas que podemos ver nosotros en las entidades, que se previene y se resuelven los conflictos de interés que surgen en marco del SAC. Y finalmente, estas políticas o lineamientos generales y particulares deben tener aspectos relativos a la atención de consumidores financieros en situación de discapacidad. Entonces, cuando hablamos de política, ya saben que son todos esos lineamientos que se establecen para que en efecto el SAC se pueda cumplir. Sin embargo, las políticas, como lo acabo de mencionar, son lineamientos que se establecen, pero que no indican mecanismos mediante los cuales efectivamente se pueden materializar esos ideales que se tienen. Y es aquí donde entra en juego el segundo elemento del SAC, que son los procedimientos. Entonces, por procedimientos, ¿qué debemos entender? Que son acciones. Y aquí en los procedimientos ustedes van a ver cómo la entidad financiera dice, de esta forma es que voy a ejecutar las políticas. Entonces, estas acciones deben definirse para qué. Primero, como les acabo de mencionar, para la adecuada implementación y funcionamiento del SAC. Segundo, y muy importante, para la atención adecuada de PQRs. Esta parte es supremamente importante para nosotros como consumidores financieros porque es aquí donde se van a establecer los plazos en los cuales se van a responder las peticiones, los cuales claramente no pueden exceder los límites legales, pero adicionalmente se van a indicar cuáles van a ser los responsables de la atención de esas peticiones, la forma y el contenido de las respuestas que se van a dar, entre otros aspectos que a nosotros como consumidores financieros nos impactan directamente. Dentro de esos procedimientos, ¿qué adicionalmente se debe definir? La revisión de las solicitudes y recomendaciones que formulen los defensores del consumidor financiero. Para los que no lo conozcan, el defensor del consumidor financiero es una figura que existe precisamente, como lo dice su nombre, para defender al consumidor. Este señor tiene la posibilidad de generar recomendaciones, de realizar solicitudes a la entidad diciendo, oiga, yo considero que este y este aspecto del establecimiento financiero debe mejorarse por esta y esta tal razón. Entonces, dentro del SAC, dentro de estos procedimientos, debe indicarse cómo se va a hacer la revisión de estas recomendaciones que a grosso modo buscan es mejorar el servicio y los productos que son suministrados a los consumidores financieros. Finalmente, dentro de los procedimientos, como les mencionaba anteriormente, se añadió que también la atención de los consumidores financieros que se encuentran en situación de discapacidad debe ser definida. Esta atención, pues claramente tiene ciertas particularidades teniendo en cuenta su condición y por ende debe tener unos procedimientos específicos para definir cómo se van a atender. Perfecto. El tercer elemento del SAC es la documentación. Aquí, como lo dice su nombre, lo que se requiere es que todo este tema de políticas, todo este tema de procedimientos se encuentre debidamente documentado. Si se dan cuenta, para los que trabajan en entidades vigiladas, siempre hay un manual del SAC. Aquí es donde precisamente se documenta todo esto. ¿Y para qué se hace? Para garantizar que efectivamente, primero, hay un conocimiento claro de todas las políticas y procedimientos y la estructura que componen la entidad. Y segundo, para que haya, digamos que cierta firmeza en cuanto a su cumplimiento. No es decir, no, es que yo interpreté mal el procedimiento tal. Es decir, señor, el procedimiento ya está estipulado dentro de un manual y si usted se sale de ese procedimiento, están actuando en contra del SAC que ha establecido la entidad. Como cuarto punto, tenemos la estructura organizacional. Aquí básicamente es que las entidades definan cuáles van a ser los niveles de responsabilidad
de los encargados en atender los asuntos relacionados al SAC, precisando cuáles son sus alcances y cuáles son sus límites. Entonces, ¿esto para qué sirve? Primero, por temas de organización dentro de la entidad, es importante que se tenga definido exactamente qué hace quién. Y segundo, por un tema de responsabilidad. De esta forma, es fácil saber en cuál instancia se está fallando o dónde se deben hacer mejoras para que el SAC funcione mejor. Y dentro de la estructura organizacional de las entidades, encontramos que siempre debe haber 3 elementos que compongan, digamos que esta estructura básica del SAC. Inicialmente está la junta directiva o el consejo de la administración de la entidad. La junta directiva es la que se encarga de realizar esas políticas, esos lineamientos generales que les mencioné y de aprobar el manual del SAC. Pero no hacen el manual del SAC como tal. ¿Quién lo hace? El representante legal. El representante legal es esa persona que evalúa qué necesita la entidad, que establece los procedimientos, que los concreta en un manual y que los eleva a la junta directiva para que efectivamente lo aprueben. Pero adicionalmente a estos 2 órganos existen unos adicionales que se llaman órganos de control. Aquí es donde van a encontrar posiblemente a la auditoría interna, a la revisoría fiscal y demás. Y son esos órganos que periódicamente tienen que hacer un seguimiento para vigilar que efectivamente ese manual se esté cumpliendo dentro de la organización. Esto es básicamente hacer auditorías internas, como lo dice el nombre del órgano de control, para asegurarse que se está cumpliendo con los procedimientos, pero también con las políticas. Entonces, digamos que de esta forma se tiene un control total al interior de la entidad de cómo se ejecutan las funciones de cada uno de los organismos que se encuentran dentro de la estructura organizacional. Como cuarto elemento tenemos la infraestructura. Y por infraestructura, ¿a qué nos referimos? A todo el recurso físico, a todo el recurso tecnológico que debe tener una entidad para que efectivamente el sistema de atención al consumidor financiero esté funcionando de manera adecuada. Aquí, en cuanto a la infraestructura, es importante que sepan que esta puede variar dependiendo del tamaño de la entidad, dependiendo de los servicios o los productos que ofrezcan. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de un Bancolombia, que es el banco más grande de Colombia, que hablar de una compañía de financiamiento que solamente ofrece un producto como lo es, por ejemplo, créditos de vehículos. Entonces, Bancolombia, si se dan cuenta, ofrece de todo. La otra compañía ofrece un solo producto y tiene 10% de los clientes. ¿Esto qué implica? Que Bancolombia va a tener que tener una infraestructura física más grande, va a tener que tener un desarrollo tecnológico más amplio y va a tener que tener otros mecanismos y procedimientos que le permitan ejecutar el sistema de atención al consumidor financiero de manera oportuna. ¿Listo? Como quinto elemento tenemos la capacitación e instrucción de los funcionarios. El SAC, yo siempre he dicho que en papel se ve muy bonito, sin embargo, si los funcionarios no tienen conocimiento de cómo funciona el sistema de atención al consumidor financiero, no estamos haciendo nada. Es importante que ellos sepan efectivamente cuáles son estos elementos, que sepan cuáles son las políticas de las entidades, que sepan cuáles son los procedimientos que se van a dar para la atención de cada una de las personas y de los consumidores financieros que se tengan, que tengan en cuenta cuál es la estructura organizacional, que conozcan cuál es el manual del SAC, en fin, que estén capacitados de tal forma que incluso si lo llaman a una conferencia de estas puedan decir, oigan, ¿sabe qué? Yo estoy entendiendo absolutamente todo lo que me dice la superintendencia financiera porque ya yo conocía todos los elementos del SAC y ya yo sabía cuáles eran las modificaciones del trato justo, de la diligencia y demás. A eso nos referimos cuando hablamos de capacitación e instrucción a los funcionarios, que estén empapados de este tema para poder suministrar la información al consumidor financiero y poder actuar dentro de los lineamientos que estamos buscando nosotros como superintendencia. Sexto punto, que les dije que iba a reiterarse bastante en esta charla, y es la educación financiera. Y educación financiera, como les mencionábamos anteriormente, no se busca que simplemente la entidad haga una campaña en donde publique por medio de la página web ciertos elementos de protección propia del consumidor financiero, por ejemplo. No, por educación financiera tampoco debemos entender campañas publicitarias que se lancen por medio de Facebook o en Instagram. No, por educación financiera lo que en realidad les decimos es, oigan, abran espacios como este que estamos teniendo ahora mismo. Tenga charlas con sus consumidores financieros. Vea de qué forma ellos están entendiendo sus productos y servicios y a partir de ahí aclare todas sus dudas y genere todos los ajustes que usted considere pertinente en su lenguaje, en los canales que está implementando, en la forma en cómo está contactando al consumidor financiero para que ellos efectivamente entiendan cómo es que está funcionando su servicio, cuáles son los productos que está utilizando y de qué forma puedan mejorarlos.
Yo siempre he dicho que la educación financiera es el pilar para que las reclamaciones por parte de los consumidores financieros se acaben. Muchas de las reclamaciones que llegan a la superintendencia financiera digamos que tienen su causa raíz en vacíos en el entendimiento que hay entre el consumidor financiero y el producto o servicio ofrecido por una entidad vigilada. Y creo que mediante la educación financiera y el tema de la capacitación de los funcionarios de las entidades vigiladas se puede resolver gran parte de las discusiones que surgen sobre este tema de cara a las reclamaciones que presentan los consumidores financieros. Finalmente, tenemos la información al consumidor financiero, que es diferente a la educación financiera. Educación financiera, lo que les digo, es abrir estas charlas, decirle, oiga, esto funciona así, esto funciona de tal forma, aprenda sobre tal nuevo producto. Información al consumidor financiero abarca un aspecto diferente y está más asociado al conocimiento técnico de los diferentes productos y servicios que puede prestar una entidad vigilada. Aquí que se busque que, por ejemplo, cuando se ofrezca una tarjeta de crédito, los consumidores financieros sepan cuáles son las tarifas que están asociadas a la tarjeta de crédito. Cuando se ofrezca una póliza de seguro, sepan cuál va a ser el plazo o el cargo mensual que se va a generar al consumidor financiero, cuál va a ser la vigencia, cómo se va a renovar automáticamente, etc. Esto en cuanto a los productos y servicios. Ahora bien, la información al consumidor financiero también involucra que ellos tengan conocimiento de los procedimientos para la atención de peticiones, quejas y reclamos que se presenten directamente a la entidad. Y este es un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, sobre todo como consumidor financiero que soy, y es que yo no conozco una entidad financiera que al momento de adquirir un producto se haya detenido conmigo a decirme, oye, yo sé que eso sale en el contrato, pero quiero decirte que si tienes algún problema con nosotros, el procedimiento para atender una queja contigo es de tal forma. Yo creo que ese es un tema que las entidades vigiladas generalmente informan porque sí se encuentra estipulado dentro de su página web, dentro del contrato que uno firma al momento de adquirir un producto, pero que me he dado cuenta que los asesores, los funcionarios no se detienen a decirle al consumidor, oiga, si llega a tener un problema, pues aquí está su solución para que vea que nosotros no solamente es que le vamos a ofrecer un servicio, producto y nos desentendemos, sino que directamente podemos atender cualquier tipo de inquietud que le surja respecto a ese producto o servicio. Eso, digamos que es como un punto de reflexión que yo tengo en esta parte de información al consumidor financiero. Y otro punto está relacionado con la existencia del defensor del consumidor financiero, sus funciones y el procedimiento para la atención de peticiones que hay reclamos por su parte. Esto también me llama mucho la atención porque si bien sí vemos que en efecto las entidades vigiladas dentro de su página web, la gran mayoría tienen publicados, oiga, nosotros tenemos un defensor del consumidor financiero, el cual se encuentra en tal parte y puede comunicarse con él a tal lado. Yo veo que también cuando nosotros nos vinculamos inicialmente no nos mencionan esta figura. Y esto incluso ha hecho que el defensor del consumidor financiero no tenga el volumen de reclamaciones que a nosotros como superintendencia nos gustaría que tuviera respecto a las que recibe directamente la entidad. Entonces, aquí también como punto de reflexión en este punto de la información al consumidor financiero, creo que las entidades vigiladas deberían procurar por decirle, oiga, es que adicionalmente, si usted tiene un problema conmigo, pues puede ir también a nuestro defensor. Y ahí mucha gente cuando, incluso estoy seguro que alguna de esta charla cuando dice, bueno, ¿y qué es has ido al defensor del consumidor financiero? Dirá, ¿pero qué es eso? ¿Eso para qué sirve? Entonces aquí es cuando les digo que de pronto esta información debe ser un poquito más amplia, un poquito más profunda. Sé que esto genera ciertas cargas para las entidades vigiladas al momento de vincular a un consumidor financiero. Sin embargo, también considero que siendo un poco más claro en este aspecto, se puede llevar una mejor relación con el cliente que va a tener la entidad vigilada. Entonces, digamos que esos son los puntos claves respecto a la información que se le tiene que suministrar al consumidor financiero al momento de vincularse con una entidad vigilada o de estar en esa etapa de potencial cliente. ¿Listo? Entonces, estos son los elementos mínimos que debe contener un SAC. Ustedes van a encontrar manuales de SAC que tienen 500 elementos, pero lo importante es que siempre se contengan estos 8 como mínimo para que efectivamente el sistema de atención al consumidor financiero esté funcionando de manera adecuada. Entonces, se preguntarán, bueno, ya tenemos clara la definición del SAC, ya sabemos que es un consumidor financiero, ya sabemos cuáles son los elementos, pero exactamente cómo funciona el SAC, cómo
me permite a mí como consumidor financiero tener una mejor experiencia en una entidad vigilada. Y aquí es donde viene la parte fundamental en su funcionamiento, que está relacionado con las etapas. Entonces, si hablamos del SAC, tenemos que hablar que el sistema de atención al consumidor financiero tiene 4 etapas claves. Yo siempre digo que esto se parece mucho al método científico que probablemente todos escuchamos en algún momento en nuestras clases de ciencias sociales en el colegio. Y es que el SAC funciona de esa forma. Tiene 4 etapas básicas mediante las cuales se busca que efectivamente se generen mejoras al interior de las entidades vigiladas de cara al consumidor financiero. La primera etapa es la identificación. Y con identificación, ¿a qué nos referimos? Es que se establezcan cuáles son esos hechos o cuáles son esas situaciones que pueden afectar la debida atención y la protección del consumidor financiero. Aquí es importante indicar que esta identificación de esas situaciones que puedan afectar al consumidor financiero no solo aplican para la entidad vigilada como tal, sino que también aplica para aquellos servicios que se encuentran tercerizados, pero que al final impliquen un contacto directo con el consumidor financiero. Y de pronto, para aterrizar un poco más este concepto, les voy a poner un ejemplo. Hay muchas entidades vigiladas que utilizan casas de cobranza externa para generar la gestión de cobros sobre esos consumidores cuando se encuentran en mora. Entonces ustedes encontrarán que un día están trabajando y lo llama y se dice, no, lo llamo de la sociedad tal a nombre de tal banco porque usted se encuentra en mora. Si bien esa casa de cobranza como tal no es una entidad vigilada, al tener un contacto directo con el consumidor financiero, debe evaluarse su interacción con el cliente para efectivamente determinar si hay hechos o situaciones que puedan afectar la atención y la protección del consumidor financiero. Entonces, este tema de identificación, como les mencionaba, no solamente ocupa la entidad vigilada, sino aquellos terceros que desarrollan actividades como las que les acabo de mencionar. Aquí, en esta etapa del SAC, y de cara un poco a lo que decía la doctora Angélica, nosotros estamos haciendo una migración a una supervisión basada en riesgos. ¿Qué quiere decir? Que no queremos generar reacciones frente a problemas que se generen con el consumidor, sino que queremos generar prevención. Queremos adelantarnos a cualquier situación que pueda suceder en el sistema financiero para que no sea como se ha trabajado en anteriores periodos en donde hay 5.000 consumidores afectados, ¿ahora qué hacemos? No, queremos evitar que se afecte cualquier consumidor y solucionar la causa raíz desde antes. Y es básicamente lo que estamos visitando ahora en las entidades vigiladas, que mediante esta etapa del SAC, mediante la identificación, se busque de manera preventiva la corrección de cualquier situación que pueda poner en peligro al consumidor financiero. Entonces, inicialmente tenemos la identificación. Después de identificado este hecho o situación, ¿qué debemos hacer? Debemos medirlo. ¿Y qué significa la medición? Es determinar qué probabilidad o qué posibilidad tenemos de que efectivamente ocurra ese hecho o ese evento identificado. La medición es importante porque a partir de la medición es que se puede hacer una evaluación si efectivamente es algo que la entidad debe actuar inmediatamente, es algo que se puede hacer a largo plazo. Digamos que esta probabilidad y esta posibilidad es lo que le permite un poco a las entidades vigiladas jugar con los tiempos en los cuales va a generar esos planes de acción para mejorar la calidad de la atención al consumidor financiero. Y esto también, pues, implica que las entidades puedan saber cómo destinar mejor sus recursos y cómo actuar frente a cada uno de los diferentes eventos que se hayan identificado a su interior. Como tercer etapa tenemos el control. Y aquí, después de haber hecho la identificación de la situación, después de medir qué puede o no puede ocurrir, el control lo que busca es que efectivamente se hagan medidas para que se prevenga esa situación, o en los casos en que ya se haya dado la situación, pues se reaccione ante lo que haya sucedido al interior de la entidad con el fin de que se elimine dicha situación o se disminuye la probabilidad de su ocurrencia. Aquí tenemos que tener claro que hay ciertas situaciones en las cuales uno dice, es imposible que yo controle que eso no pase. Sin embargo, dentro del SAC lo que se dice es, oiga, no es solamente que la elimine como tal, sino que de alguna forma, si no la puede eliminar, disminuya en el mayor porcentaje posible que pueda ocurrir o que exista la probabilidad de que eso ocurra. Entonces, digamos que aquí también hay como el control, digamos que es un tema un poco más flexible, no es radical al decirle, oigan, ¿sabe qué? Me elimina eso y si pasa, pues hasta ahí llegamos. No, es decirle, oiga, hagan lo posible, disminuya esa probabilidad de ocurrencia de tal forma que los consumidores financieros se sientan seguros, que los proteja y tenga alguna solución en caso de que ocurra. Entonces, aquí también digamos que se juega un poco
con la flexibilidad de lo que se ha encontrado en la medición, es decir, en la probabilidad y posibilidad de ocurrencia. Una vez se hayan surtido estas 3 etapas, pues ya viene la etapa de monitoreo. Y la etapa de monitoreo lo que busca es, valga la redundancia, ejercer un control sobre el control. Entonces, en el monitoreo se hace es un seguimiento efectivo, es hacer un seguimiento que permita la rápida detección y corrección de las deficiencias del SAC y asegurar que esos controles que se hayan tenido, que esas medidas para prevenir y reaccionar ante ciertas situaciones, efectivamente estén funcionando. Y adicionalmente, en el monitoreo digamos que se incluye un tema que para nosotros como superintendencia y para las entidades vigiladas es supremamente fundamental, que es el manejo de estadísticas de reclamaciones. Entonces, en el SAC les decimos a las entidades vigiladas, oigan, nosotros sabemos que un insumo importante para saber cómo está funcionando una entidad está relacionado directamente con las quejas que lleguen. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros como superintendencia financiera? Que usted clasifique esas quejas y a partir de esas clasificaciones vea cuáles pueden ser los posibles puntos de origen y de alertamiento de las inconformidades de los clientes. Y les voy a poner un ejemplo. Existe una tipología creada por la superintendencia que se llama descuentos injustificados. Y esta simplemente atiende a todas esas reclamaciones que están relacionadas, por ejemplo, con cargos en tarjetas de crédito que el cliente desconoce. Él dice, oiga, acabo de ver que me pusieron un cargo por 10.000 pesos de un comercio que no tengo ni idea, entonces pongo mi reclamación, eso se va por descuento injustificado. Si una entidad recibe 5.000 reclamaciones y ve que hay 4.500 relacionadas con descuentos injustificados, pues claramente ahí está pasando algo que está generando una afectación al consumidor financiero. Puede ser un tema de información, puede ser un tema de cómo está operando la tarjeta de crédito, puede ser un tema de los controles y la seguridad que se tiene sobre el producto. Entonces, esta estadística de reclamaciones es vital para que la entidad pueda generar mejoras interiormente hablando, pero también para nosotros como superintendencia detectar en dónde están fallando las entidades vigiladas y ver si de pronto es una falla directamente de una entidad o si es un tema que se replica en todo el sistema financiero. Entonces, estas son las etapas del SAC: identificación, medición, control y monitoreo. Dicho esto, entonces, ya que tenemos claro cuáles son los elementos del SAC, ya que sabemos cómo funciona, ya que sabemos cómo es, ya que sabemos cuáles son las etapas, entonces vamos a hablar de un asunto que yo sé que todos estaban a la expectativa que se tocara en la charla de hoy, y es los derechos y deberes del consumidor financiero. Entonces, cuando hablamos de derechos, claramente hablamos de aquellas, yo siempre lo defino de manera contrapuesta y es, los derechos son aquellas obligaciones que la entidad tiene conmigo y que yo puedo hacerles exigible a las entidades. Y los deberes son aquellas obligaciones que yo como consumidor financiero asumo con el sistema financiero como tal. Entonces, como derechos, ¿qué podemos encasillar? Digamos que hay una variedad de derechos gigante que si nos ponemos a hacer una lista taxativa, creo que nos demoramos un módulo de una especialización completa solamente hablando de derechos del consumidor financiero. Sin embargo, el día de hoy quisimos agrupar aquellos en donde creemos que hay mayor trascendencia para el actuar de los consumidores financieros dentro del sistema. El primero es recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad. Esto es bien importante porque el recibir un producto no desliga a la entidad de la seguridad y la calidad que él mismo tiene que ofrecerse al consumidor financiero. No es que yo le voy a dar a un cliente, por ejemplo, una tarjeta de crédito y no va a tener un chip de seguridad, no va a tener código de seguridad, sino que simplemente si alguien la coge y la pasa por un datáfono, listo, se hace la transacción. No, es tener estándares que vayan más allá y que permitan que ese producto efectivamente sea seguro para el consumidor financiero. En el caso de las tarjetas de crédito, por ejemplo, existen pines de verificación, existe un chip que no puede clonarse, adicionalmente existen unas claves dinámicas y demás que efectivamente hacen que el producto o servicio se ofrezca al consumidor financiero de manera segura. Entonces, ese es el primer derecho, recibir sus productos y servicios en esas calidades. El segundo, exigir la debida diligencia en la prestación de los servicios. Este es un tema que hablamos cuando estamos hablando de la debida atención y de la protección al consumidor financiero, y esta debida diligencia lo que involucra es que la entidad financiera efectivamente me conozca, efectivamente me dé los servicios en la forma en cómo se me informaron y que no me cambie la forma en cómo presta los mismos a medida que se vaya desarrollando la relación. Un ejemplo muy concreto, si yo concuerdo con la entidad
en que me deben enviar los extractos de manera electrónica, no puede ser que la entidad empiece a mandarlos a la portería de mi casa y yo nunca los vea. Entonces, aquí es donde debemos decir, oiga, yo tengo el derecho a que usted me dé ese servicio en las condiciones en que me las ofreció y que ambos pactamos. Lo tercero, recibir educación financiera de los productos y servicios. Tal como les mencionaba, esta educación financiera claramente debe estar asociada al nivel de conocimiento del consumidor del sistema financiero, al nivel de educación que tenga, al perfil, a las necesidades que tenga ese consumidor financiero. Esto es importante que ustedes sepan que, si bien es una obligación de las entidades vigiladas, ustedes pueden exigir que efectivamente le den educación financiera. Y aquí un día nos pusimos la tarea de decir a un banco, oye, ¿saben qué? Yo no conozco cómo funciona tal producto. ¿Será que usted me puede decir cómo funciona? Y efectivamente me hicieron una reunión, una videollamada, en donde me explicaron cómo funcionaba el producto para efectivamente conocer, digamos que las obligaciones que estaban asociadas al mismo. Entonces, hagan uso de este derecho y exijan a las entidades que efectivamente los eduquen. Eso es el pilar fundamental para que ustedes sean consumidores satisfechos y felices dentro del sistema. Derecho importantísimo que se concretó en la ley 1255 de 2012, efectuar pagos anticipados sin incurrir en algún tipo de penalización. Esto siempre lo resaltamos como derecho porque hay muchos consumidores financieros que no tienen conocimiento, que pueden pagar su obligación en cualquier momento. Entonces, hemos tenido varias reclamaciones donde el consumidor financiero dice, no, yo quería pagar el saldo total de mi crédito, pero yo tengo corte el día 15 del mes, entonces estaba esperando el día 15 para pagarlo porque si no me van a cobrar tanto. Y es donde decimos, oiga, señor, no es así. Usted puede pagar en cualquier momento y el día que pague no le pueden cobrar ningún tipo de penalización por generar ese pago anticipado. Como derecho que tenemos, también presentar solicitudes respetuosas, consultas, peticiones, quejas y reclamos. Y aquí están los 3 mecanismos que pueden utilizar para realizar esta presentación de PQRs. Están las entidades vigiladas, el defensor del consumidor financiero, que fue la figura que les mencioné anteriormente, y nosotros como superintendencia financiera. Aquí, resaltar el tema de respetuoso. He tenido también varias reclamaciones en donde los consumidores financieros, llevados por sus pasiones, llevados por sus problemas, hacen cartas en donde utilizan un lenguaje bastante grotesco, por así decirlo, y nos toca decirles como superintendencia, oiga señor, entendemos que usted tiene un problema, entendemos cuál es su situación, sin embargo, bajo ese lenguaje nosotros no podemos dar traslado de su reclamación a la entidad. Entonces, por favor, redáctelo de nuevo, hágalo de manera respetuosa, de manera clara, y a partir de ahí sí podamos iniciar todo el trámite de presentación de su queja. Entonces, importante manejar el tema del respeto. Sé que muchas veces nos salimos de nuestras casillas cuando tenemos un problema con una entidad financiera. Sin embargo, para que este trámite sea exitoso, es importante que siempre se redacten o se trasladen las inquietudes de manera adecuada. Finalmente, esto lo mencionaba un poco la doctora Angélica, como derechos que tenemos, el derecho a disponer de publicidad de información transparente, clara, oportuna, veraz, comparable y de fácil comprensión. Aquí, digamos que el tema de la transparencia, claridad y oportunidad ya lo definimos con anterioridad. Sin embargo, se meten unos nuevos conceptos, que es la veracidad y la comparabilidad. Por veracidad es que efectivamente esa publicidad corresponda con lo que me están ofreciendo dentro del establecimiento financiero. Es simplemente comprobar que cuando yo haga uso de esa publicidad funcionen los términos y condiciones que la entidad me está informando. Finalmente, el tema de la comparabilidad, y esto es algo y una herramienta bastante útil para los consumidores financieros, es tener la posibilidad de comparar ese servicio o producto con otros dentro del sistema financiero. Esto es una tarea que sé que pocos hacemos, pero es importante que cuando, por ejemplo, nos ofrezcan un crédito de vivienda, nosotros tengamos la posibilidad de conocer cuáles son las tasas, cuáles son los plazos y de esta forma ir al mercado, ver en otras entidades financieras cuáles son esas otras condiciones que nos ofrecen y determinar si efectivamente lo que vamos a adquirir es lo que se ajusta a nuestro presupuesto y a nuestras necesidades. Entonces, digamos que estos son los derechos principales y que queremos resaltar el día de hoy de cara a los consumidores financieros. Ahora bien, en cuanto a los deberes, aquí debemos decir que nosotros hablamos de recomendaciones, sin embargo, dentro de la circular básica jurídica, la palabra recomendación en realidad no está, sino que se habla de prácticas propias de protección al consumidor financiero. Y como lo dice, estas son prácticas que debería tener todo consumidor financiero antes de adquirir un servicio o producto o durante el desarrollo de esa relación y de esa prestación con una entidad vigilada. Importante aclaración.
Si un consumidor financiero no cumple con estas prácticas, no quiere decir que la entidad vigilada no deba cumplir con sus obligaciones. ¿Y a qué me refiero? Si yo, por ejemplo, no leo el contrato mediante el cual me vinculo a la entidad después, cuando haga una reclamación, no me puede decir, señor, es que usted no leyó el contrato, no le va a dar la razón. No, la entidad tiene que cerciorarse que efectivamente esa información fue suministrada, que yo firmé el contrato, que hay un apartado en donde se indica eso y no desligarse de toda responsabilidad simplemente haciendo alusión al incumplimiento de una de estas recomendaciones. Entonces, dentro de la circular que les mencionaba, se establecen 5 recomendaciones básicas. La primera es cerciorarse si la entidad con la cual se desea contratar o utilizar los productos o servicios se encuentra utilizada y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esto es un tema supremamente fundamental. Es una verificación que se puede hacer de manera muy fácil al ir a la página web de la Superintendencia Financiera. Uno se mete en entidades vigiladas y ahí tiene un listado donde puede verificar si efectivamente se encuentra o no vigilada por la Supra. ¿Por qué damos esta recomendación? Porque si no se encuentra vigilada por nosotros, al momento de tener algún tipo de conflicto, al momento de no encontrarse de acuerdo con el funcionamiento del producto o del servicio, nosotros no tenemos competencia para hacer absolutamente nada. Nosotros solamente podemos actuar frente a las entidades que se encuentran vigiladas por nosotros. Entonces es importante que antes de contratar alguna, hagan esta primera verificación. Lo segundo, y sé que este es un tema que lo van a haber escuchado 15.000 veces, pero que muy pocos ponen en práctica, y es revisar los términos y condiciones del contrato y sus anexos, así como conservar las copias de dichos documentos. Sé que cuando uno va a un banco, por ejemplo, que digamos que el establecimiento de crédito por excelencia en Colombia, cuando uno va al banco a abrir un producto, le entregan un contrato con una letra Arial tamaño 8, con 15 páginas, y dicen, no, yo qué voy a ponerme a leer esto. Entonces le entregan el contrato, el funcionario dice, lea el contrato y después lo firma, y uno en menos de 5 minutos ha pasado las 10 páginas y ha firmado. Entiendo que esto es una labor que puede ser dispendiosa para el consumidor financiero. Sin embargo, es importante que se tome su tiempo, no solamente revisar los términos bajo los cuales se da a desarrollar su relación contractual, sino que aprovechen ese momento para generar todas las preguntas y dudas que puedan surgir frente a ese producto. No se imaginan la cantidad de reclamaciones que llegan por gente que no entendió algo al momento de la vinculación y que le está cobrando una entidad financiera y diga, oye, es que yo no entendí eso. Entonces aquí es cuando decimos, bueno, y señor, ¿por qué no le preguntó a la entidad qué significaba en vez de firmar simplemente por firmar el documento? Entonces, sé que esto es un tema que a muchos les cuesta, particularmente les puedo decir, a mí como consumidor financiero me ha dado pereza leer todo eso. Sin embargo, en los últimos productos que he abierto me he tomado la molestia de sentarme la media hora que necesite y leer el documento en su totalidad para entender efectivamente qué es lo que estoy adquiriendo y no llevarme este tipo de sorpresas. Lo tercero es informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación. Y en este punto, digamos que una práctica que también hemos encontrado que se da mucho en el sistema financiero es que un consumidor financiero se antoja, por ejemplo, de una tarjeta de crédito. Yo veo que mi hermana quiere una tarjeta de crédito, entonces ahora yo también la quiero. Y me acerco al mismo banco donde fue y le digo, no, yo quiero la tarjeta de crédito y firmo lo que sea, sin informarme antes sobre efectivamente qué es lo que implica adquirir una tarjeta de crédito, sin informarme antes sobre los servicios, las tarifas, perdón, que están asociadas a esa tarjeta de crédito, sin informarme sobre las obligaciones que eso como consumidor financiero me impone. Entonces, siempre es importante que antes de adquirir algún tipo de producto o servicio, utilicen la página de la superintendencia para hacer consultas, llamen a alguien que sepa sobre el tema y le diga, oiga, no, mire, yo quiero adquirir tal, quiero hacer tal, ¿cómo lo hago? ¿Dónde es mejor? ¿Dónde puedo comparar? ¿Dónde puedo hacer esto? Y de esa forma, cuando ustedes lleguen a la entidad vigilada, primero, tienen certeza de qué es lo que quieren. Y segundo, pueden generar preguntas más informadas y no se dejan, como decimos nosotros coloquialmente, meter los dedos en la boca, tragando la información completa sin efectivamente estar ustedes previamente preparados para saber qué es lo que van a adquirir. Entonces, importante, un tema de empoderamiento total, es informarse sobre el producto o servicio. Como cuarta recomendación, tenemos exigir una respuesta oportuna a cada solicitud de producto o servicio.
Aquí lo que buscamos es que el consumidor sepa que cuando genera una solicitud, no es que la entidad financiera puede tomarse el tiempo que quiera para contestar. No, ustedes pueden exigirle que haga cumplimiento de los términos legalmente establecidos para suministrarles una respuesta en donde no solamente le den un parrafito diciendo, no, señor, no estamos de acuerdo, sino que le den una respuesta de fondo, una respuesta que efectivamente satisfaga la necesidad o la petición que ustedes hicieron ante el establecimiento financiero. Finalmente, observar las instrucciones y recomendaciones de la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros. Y aquí nuevamente me voy a remitir un caso puntual que me pasó. Yo tengo una mamá que odia, no sé por qué motivo, los mensajes que le envían los bancos a su celular y a su correo electrónico. Entonces, en el correo electrónico se le dio por bloquear las notificaciones de un banco en particular y todas iban para correos no deseados. Dentro de una de esos mensajes, el banco le estaba informando que se estaba aplicando una campaña de phishing, en donde se estaban mandando unos mensajes de texto para que la gente ingresara supuestamente porque tenía su tarjeta de crédito bloqueada, ingresara a una supuesta página del banco, desbloqueara la tarjeta de crédito y le asignara una nueva clave. ¿Qué sucede? Todo esto era una campaña para recopilar sus datos y su información y de esa forma generar fraudes a partir del uso de la tarjeta de crédito. Entonces, mi mamá, como tenía esos mensajes bloqueados, nunca vio esa advertencia y cuando le llegó el bloqueo de la tarjeta de crédito con el loguito del banco en donde efectivamente estaba ya vinculada, ella accedió y después de eso se vio perjudicada por un fraude electrónico que lo cometieron. A mí me pasó lo contrario. Yo, por ser parte del sistema financiero, al contrario, yo quiero que me lleguen todas las notificaciones que puedan llegarme de cualquier tipo de bancos porque así veo cómo están informando a los clientes. Y efectivamente me llegó el mismo correo que a ella le había llegado al buzón de no deseados. Y ahí me di cuenta, oye, esto genera una alerta porque hay que informarle a la super que se está generando este tipo de casos. Y cuando le comento a mi familia sobre lo que había encontrado en la semana, precisamente mi mamá dice, ah, no, mira, yo fui uno de los que caí. Y yo dije, pero ¿cómo vas a caer en eso? ¿Y cómo no haber preguntado antes? Me dice, no, es que no leí el correo, no sabía, qué tal. Entonces, aquí es cuando les digo, yo sé que a veces muchos de estos mensajes están asociados con temas comerciales, con temas de prestación de nuevos servicios. Sin embargo, sí es importante que les echen por lo menos una ojeada para saber cuáles son las recomendaciones que cada entidad le da a ustedes como consumidores financieros y evitar que se presenten este tipo de situaciones que al final generan una afectación directa, no solo en la prestación de servicios, sino en la economía de cada uno de nosotros. ¿Vale? Entonces, aquí venimos a un tema que yo sé que siempre les interesa a nuestros consumidores y es ¿dónde puedo quejarme? ¿Dónde puedo presentar una queja para que efectivamente solucionen una situación en donde no estoy conforme con mi entidad vigilada? Lo que siempre decimos nosotros es, primero, acudan a la entidad vigilada. Ustedes pueden presentar peticiones, quejas y reclamos directamente ante una entidad. Si no se encuentran conforme con esa respuesta o si efectivamente fue aclarada pero quieren una segunda opinión, pueden ir ante el defensor del consumidor financiero. Esta fue la figura que les mencioné inicialmente, en donde básicamente tiene una instancia adicional y el consumidor genera un pronunciamiento diferente al de la entidad vigilada, totalmente autónomo, en donde puede decir, oiga, señor, ¿sabe qué? Yo creo que la entidad vigilada tiene razón. O ¿sabe qué? Yo creo que no tiene tanta razón, entonces pues miremos a ver cómo podemos solucionar su problema. Tercera instancia en donde pueden presentar sus reclamaciones, claramente ante la Superintendencia Financiera. Nosotros tenemos diferentes canales que les mostraré a continuación, en donde ustedes pueden comunicarse directamente con nuestra entidad y solicitar la presentación de una petición, de una solicitud, de un reclamo ante cualquiera de las entidades vigiladas por nosotros. Como cuarta instancia, claramente tenemos las autoridades judiciales. Si ustedes ven que de pronto una reclamación no se ha resuelto por los otros tres mecanismos o creen que es de tal gravedad que quieren irse ante un juez y tener una sentencia en donde efectivamente se confirme o no la situación, pueden hacerlo sin ningún problema. El último mecanismo que está destinado particularmente para el mercado de valores es el autorregulador. Entonces, ¿qué es importante que sepan sobre la presentación de reclamaciones? Es que no se requiere ningún tipo de requisito de procedibilidad. ¿Qué me refiero con requisito de procedibilidad? Es que no se tiene que haber agotado un procedimiento previo para que ustedes vayan ante la entidad vigilada o ante la superintendencia o ante el defensor para interponer la queja. Ustedes, si tienen un problema con la entidad vigilada y simplemente no quieren que ella se les conteste directamente la petición, pueden ir directamente ante el defensor, ante la super o ante la autoridad judicial. ¿Cuándo cambia esto? Cuando hay un problema relacionado con habeas data.
que la verdad está relacionado con todo lo que es la administración de datos, el reporte ante centrales y demás. Para ese caso en particular, y solo para ese, sí deben haber acudido inicialmente a la entidad vigilada y una vez que reciban la respuesta o que se haya pasado el término que tenía la entidad para suministrar la respuesta, ahí sí pueden ir ante la superintendencia financiera, ante la autoridad o ante el defensor a decir, oiga, no me contestaron o mire, me contestaron este tema, pero yo no estoy de acuerdo, entonces por favor solucione este problema que tengo con el establecimiento financiero. Entonces, viendo que ya estamos un poco cortos de tiempo, les voy a mostrar muy rápidamente dónde pueden consultar lo que les había comentado de las entidades vigiladas. Esta es la página de la superintendencia. Por favor, si tienen cualquier duda respecto a las entidades vigiladas, no duden en meterse en esta página y consultar si efectivamente se encuentran o no vigiladas por nosotros. Y finalmente, frente a los canales, digamos que yo siempre he dicho que la superintendencia financiera funciona como un influencer. Entonces, como buen influencer que somos, financieramente hablando, tenemos de todo tipo de canal para que ustedes puedan acercarse a contactarnos. Entonces, tenemos canales virtuales como la página web que les acabo de escribir, pero adicionalmente pueden escribirnos por Twitter, tenemos la página de Facebook de la superintendencia, tenemos la página de Instagram y tenemos un correo institucional en donde llegan todas las reclamaciones, peticiones, solicitudes o lo que ustedes quieran enviarnos a la superintendencia. Adicionalmente, pues si quieren también atención telefónica, tenemos un conmutador y un centro de contacto especializado para la atención de clientes, así como una línea gratuita a nivel nacional y una línea gratuita desde celular. Entonces, pues con esto quiero darles las gracias por este espacio. Sé que probablemente haya sido mucha información, sé que hay unos temas que pueden ser técnicamente complejos, sin embargo intentamos utilizar el lenguaje más claro y transparente que se puede utilizar en este tema. Así que en este punto y teniendo en cuenta que ya me pasé 1 o 2 minuticos del tiempo que teníamos establecido, si les parece damos paso a las preguntas que se hayan generado dentro del chat. Doctor Luis Carlos, muchísimas gracias. Esta información ha sido maravillosa. Creo que sí tenemos en este momento varias preguntas que te vamos a ir compartiendo junto con Janet para que tú nos ayudes a responder. Una de las preguntas que tengo acá es, ¿qué tiempo se da para una atención de una reclamación? Bueno, el tiempo es el tiempo que se utiliza para el derecho de petición inicialmente, que son los 15 días hábiles que se encuentran estipulados en la ley. ¿Qué sucede? Que hay ciertas reclamaciones en donde por su complejidad deben hacerse unas averiguaciones adicionales que la entidad probablemente no pueda tener dentro de esos 15 días hábiles. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. Cuando a mí me cargan una transacción que no reconozco en una tarjeta de crédito, el banco tiene que ir primero a hacer una comprobación con la franquicia de esa tarjeta de crédito, en este ejemplo Visa o Mastercard. ¿Qué sucede? Que esos comercios generalmente tienen un tiempo de respuesta para poder solicitar comprobantes, para poder llevar a cabo toda la investigación que va de 30 a 90 días. En este tipo de casos, ¿qué sucede? Y es que a las entidades financieras se les ha dado la posibilidad de que soliciten una prórroga al consumidor financiero diciendo, oiga, resulta que nosotros tenemos un tema que se escapa de la órbita de nuestra competencia, en donde tenemos que pedir una información adicional que lleva un proceso adicional y donde necesitamos un poco más de tiempo. Y la ley les permite que lo hagan máximo 2 veces por ese mismo periodo. Es decir, al final pueden pedir 2 prórrogas por otros 15 días adicionales con el fin de que efectivamente se conteste la petición a fondo. Sin embargo, aquí también hago la aclaración, es importante que esas prórrogas tengan una motivación de parte de la entidad financiera. No es que, no, disculpe, es que resulta que tuvimos mucho trabajo esta semana, entonces esta semana no le voy a poder contestar su petición. No, tiene que haber una fundamentación adecuada en donde le diga al consumidor financiero el por qué se está generando la demora en el trámite de su atención. Bueno, Luis Carlos, hay varias preguntas que son más como casuística que pasan en el día a día, porque hay temas relacionados con cuentas, con muchas cuentas en los bancos. Entonces, Janetcita, si quieres me miras si hay alguna relacionada aquí con seguros de las que te estoy publicando. Tienes el micrófono apagado, sí. Ya, acá tenemos una. Nos preguntan, ¿cómo está revisando la superintendencia aquellos canales que hacen ventas de seguros digitales para validar que están cumpliendo con el deber de información
y de educación financiera en seguros a nivel masivo, teniendo en cuenta que las personas usualmente acceden a sus páginas, cotizan y prácticamente compran por precio, y ya incluso luego de que por canales tradicionales otros intermediarios están haciendo una gestión concienzuda en el proceso de emisión. Perfecto. Ahí digamos que por parte de la Superintendencia Financiera se han implementado diferentes mecanismos de supervisión para corroborar que efectivamente la información que se está suministrando mediante todos los medios cumplan con los requisitos mínimos en temas de seguros. Entonces, les voy a poner un par de ejemplos de ejercicios que se han llevado a cabo durante este año para verificar eso. Este año concretamente tuvimos un eje de supervisión que estaba relacionado con el tema de canales digitales. Y básicamente ahí, ¿qué se hizo? Se hicieron visitas particulares a ciertas entidades de diferentes industrias con el fin de validar cómo se estaba suministrando precisamente esta información de manera digital. Aquí se hacen diferentes pruebas de recorrido en donde entramos junto con los funcionarios y les decimos, bueno, imagínense que yo soy un consumidor nuevo. Imagínense que yo quiero adquirir un seguro. Entonces quiero que por favor usted empiece a hacer todo el proceso conmigo, me vaya explicando el paso a paso y así vamos verificando cómo el consumidor financiero empieza a adquirir esa información. Esa ha sido, digamos que una metodología que se ha utilizado por parte de la superintendencia para corroborar que efectivamente se está cumpliendo con estos principios de debida atención y de suministro de información clara, suficiente y oportuna. Otro tema que implementamos nosotros es algo que denominamos el cliente incógnito. Y es básicamente que tomamos un funcionario de la super, lo hacemos pasar por un consumidor financiero y que llegue directamente a la página de la entidad y digamos que adquiere un producto con un nombre diferente, con un número de identificación diferente, que no llega a concretar el proceso, pero que se haga el paso a paso para ver efectivamente cómo se está dando ese suministro de información. Y digamos que el tercer mecanismo que siempre utilizamos y del cual estamos muy aliados con los consumidores financieros es de todas las reclamaciones que se puedan recibir bajo tipologías relacionadas con aseguradoras. Entonces, aquí hacemos un poco alusión a lo que les mencionaba durante la charla de la clasificación y las tipologías que tienen que manejar las entidades vigiladas cuando lleguen las reclamaciones. Aquí nosotros podemos hacer diferentes filtros que adicionalmente van a cambiar con un formato nuevo que estamos implementando, que es el Smart Supervision. Y a partir de un análisis analítico, digamos, podemos ver en dónde se están presentando ciertas falencias en este tipo de procesos, de tal forma que podamos ajustar y podamos detectar puntos de alerta dentro de las entidades vigiladas. Entonces, creo que a partir de esos tres frentes es como hemos venido tratando este tema, sin embargo, y teniendo en cuenta precisamente toda la migración digital que se está dando desde hace un año y medio, 2 años, que se ha visto acelerada por todo el tema del COVID, pues estamos profundizando precisamente este tipo de análisis para garantizar que el consumidor financiero pueda tener una atención adecuada y una información clara, suficiente y oportuna. Muchas gracias, Luis Carlos. Aquí estoy viendo unos comentarios, estoy tratando de resumir como 3 comentarios en uno solo. Hay algunos comentarios en donde nos dicen que los controles están hechos para las instituciones. ¿Qué pasa si son algunos funcionarios puntuales los que están entorpeciendo los procesos? Que si hay alguna sanción hacia el funcionario como tal. Listo, perfecto. Aquí es importante decir que digamos que se pueden hablar de 2 tipos de controles. Está el control interno, que es el definido por la entidad concretamente para ver cómo efectivamente va a dar cumplimiento al SAC, y a partir de ahí debemos decir que las sanciones deben ser estipuladas directamente por la entidad en cuanto a sus controles internos. Pero adicionalmente está el control de la super, que es básicamente la ejecución de esos mecanismos que mencioné ahorita, en donde nosotros entramos a la entidad y empezamos a ver, bueno, dígame usted, revisoría fiscal, ¿qué ha encontrado? No, encontramos que tal y tal funcionario está generando esto. Si vemos que es una afectación que en efecto da para generar una sanción particular a un funcionario en particular por parte de la Superintendencia Financiera, se darán cuenta que nosotros tenemos la capacidad de generar penalizaciones tanto institucionales como personales. Sin embargo, esto depende del tipo de infracción que se cometa al interior del establecimiento financiero. Nosotros inicialmente, ¿qué le decimos a las entidades? Oiga, si usted ha detectado que efectivamente hay un problema con un funcionario y que ese funcionario le está tirando todo el trabajo que está haciendo el SAC, pues tome usted los correctivos y no espere que nosotros como superintendencia vayamos funcionario por funcionario viendo cómo está funcionando. Vea usted si quiere desvincularlo, vea usted si lo quiere cambiar de zona, vea usted si quiere generar una nueva capacitación, pero digamos que en ese punto sí le damos mucho la oportunidad a la entidad que sea ella la que defina cómo quiere actuar y cómo quiere corregir eso a su interior. ¿Qué es importante? Que tal como lo mencionaron ahorita, si hay
3 personas que tienen esta duda, es probablemente porque sepan de 3 funcionarios en la entidad que de pronto están generando este tipo de retrocesos. Entonces creo que a nivel interno también es importante que se generen reportes donde digan, oigan, yo creo que el problema no es que estemos haciendo mal el procedimiento, no creo que el problema sea de política, yo creo que el problema es que esta persona simplemente no quiere saber nada de esto y a partir de ahí tome los correctivos internos que consideren necesarios. Perfecto. Janet. Tenemos otra pregunta orientada a la actuación ante el defensor. Dice, Sí. casi todos exigen ciertos formalismos para radicar ante el defensor del consumidor. ¿Qué hace el cliente común? ¿Qué hace que el cliente común desista de ese derecho? Bueno, aquí es importante y le puedo decir qué formalismos tiene que haber para que efectivamente ustedes interpongan una queja. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la Defensoría de un banco, así que digamos que estoy muy relacionado con todo el tema de la atención precisamente de este tipo de trámites. Y les puedo decir que para ustedes interponer una queja ante la Defensoría simplemente es que tengan clara la información, que tengan clara cuál va a ser, digamos que esa contraprestación o esa finalidad que tienen con la queja y que adicionalmente si tienen soportes, pues la lleven consigo. Y yo les digo que en todas las defensorías debe haber un formato en donde ustedes simplemente llenan la información y a partir de ahí se da el trámite de su reclamación. ¿Qué sucede? Hay ciertas reclamaciones puntuales, como por ejemplo cuando uno no desconoce una transacción de su tarjeta de crédito, en donde claramente el consumidor financiero tiene que decir, oiga, es que la transacción que yo no conozco es tal y ocurrió en tal fecha por tal valor. Digamos que esa información que sí es esencial, porque si yo les digo, no desconozco las transacciones de mi tarjeta de crédito, imagínense un banco revisando todas las transacciones que una persona puede hacer de su tarjeta. Digamos que esa información que sí es valiosa para el trámite de la queja. Pero más allá de eso, no debería haber ningún formalismo adicional al saber cuál es la petición, al poder generarla incluso a mano dentro de la oficina del defensor del consumidor financiero y darle trámite para que efectivamente se responda por parte de la Defensoría. Aquí, bueno, antes de la siguiente pregunta, quiero invitarlos también a que esas personas que de pronto han tenido problemas con este trámite también utilicen el canal de la superintendencia, porque nosotros no solamente recibimos reclamaciones en contra de las entidades vigiladas, sino también en contra de defensores del consumidor financiero. Entonces es importante que si alguno ha visto que efectivamente hay una limitación para la presentación de reclamaciones, cuando exigen requisitos que no corresponden, cuando exigen documentos que en realidad no se necesitan, interpongan su reclamación ante la superintendencia para nosotros también tener en el radar cuáles son esas defensorías en donde posiblemente no se está llevando a cabo el procedimiento como lo acabo de mencionar. Tenemos otra pregunta. Perdóname, Janetcita, antes de eso queremos invitarlos a que nos contesten la encuesta de satisfacción sobre esta charla, que ya se las estamos publicando en el chat. Adicionalmente, y previo, pues porque nos vamos a quedar un poquito, hay varias preguntas, pues los que se puedan quedar con nosotros, bienvenidos a que nos sigan escuchando en estas importantes preguntas porque están muy interesantes. También los invito, vamos a tener una segunda parte de esta charla el próximo 2 de diciembre a esta misma hora. Entonces, les estaremos haciendo llegar la invitación. Vamos a tener también como invitados a la Superintendencia Financiera. Ellos nos van el doctor Luis Carlos Quiñones creo que también nos va a acompañar y la doctora Angélica María Osorio en todo lo que tiene que ver con las funciones de la super hacia las entidades vigiladas. Entonces, también es una charla muy interesante que vamos a tener próximamente. Ya necesita. Ahí creo que desafortunadamente ya tenía un compromiso adquirido, pero sé que otro funcionario de la superintendencia va a estar dictando la charla. Aprovechando el tema de las preguntas, yo sé que generalmente en estos foros, cuando hay tantos asistentes, se generan una cantidad de preguntas que al final pues nos podremos quedar todo el día aquí. Entonces, ¿qué recomiendo? Tomemos como aquellas en donde de pronto se repitan temáticas, como hicimos ahorita con esas 3 o 4 que surgieron, y aquellas que no se puedan contestar, pues yo los invito a que utilicen los canales que les informé de la Superintendencia Financiera, ya sea por Twitter, ya sea por Instagram, ya sea por Facebook, y generen todas las preguntas que se pudieron haber generado de cara a esta charla. Porque sí me parece importante que pues, lleguemos a todos ustedes. Sé que por temas de tiempo a veces es muy complicado en este tipo de escenarios, pero quiero dejarles la puerta abierta para que pues, también utilicen otros canales para responder sus inquietudes. Listo, muchas claro gracias. Que sí. Muchas gracias. Sí. Una de las preguntas es, ¿qué puedo hacer si no estoy de acuerdo con una respuesta de un derecho de petición?
y tengo los soportes de pagos realizados, ¿la entidad está obligada a realizar una conciliación presencial? Bueno, aquí, ¿qué pueden hacer? Como les comentaba, hay varios canales. Uno está la entidad vigilada, en donde supongo que esta persona que nos pregunta no recibió la respuesta que quería. Entonces, ante esa situación, ¿qué recomiendo? Váyase ante la Defensoría o váyase ante la Superintendencia Financiera. ¿Cuál es la ventaja de ir a la Defensoría? Y es que el defensor, además de tramitar reclamaciones, también tramita conciliaciones que son totalmente gratuitas. Entonces, aprovechando este mecanismo, aprovechando la cercanía que puede tener el defensor del consumidor con el establecimiento de crédito, yo le recomendaría que esa conciliación la solicite directamente ante la Defensoría. Váyase ante la defensoría y diga, mire, yo tengo un problema, está relacionado con tal y tal cosa, y a partir de ahí genere la solicitud de conciliación para que efectivamente los responsables del banco se acerquen y tengan una conciliación directa. En estas conciliaciones es importante aclararles que el defensor simplemente actúa, como dice la palabra, como conciliador. El defensor no le da la razón a una parte o a otra, sino que la sienta en una mesa para que haya una discusión directa entre los afectados por el conflicto que se haya realizado. Importante que antes de generar esta conciliación revisen un poco cuáles son las funciones del defensor del consumidor, porque existen ciertos temas de competencia. Por ejemplo, pedir indemnizaciones no hace parte de la competencia del consumidor financiero. Entonces, si solicitamos audiencia de conciliación para solicitar una indemnización, probablemente el defensor va a decir, no, lo siento, eso se escapa a mi competencia, entonces no puedo abarcarlo dentro de una audiencia como defensor. Entonces, primero hagamos un estudio de exactamente qué es lo que se quiere y a partir de ahí veamos si se puede hacer ante el defensor o si efectivamente me toca ir directamente a un centro de conciliación, cubrir los costos de la audiencia y a partir de ahí se hacer un trabajo con la entidad para generar una solución. Perfecto. Yanetcita, ¿tienes otra pregunta acá? Tienes el micrófono cerrado. Voy a seguir con esta. ¿La superintendencia puede actuar de oficio, por ejemplo, en las compañías aseguradoras ofrecen descuentos a la prima en la venta del SOAT cuando es una tarifa regulada? ¿Cómo, perdón? Si puedo... Que si la superintendencia puede actuar de oficio, por ejemplo, las compañías aseguradoras ofrecen descuentos a las primas en la venta de SOAT cuando es una tarifa regulada. Ok, sí podemos actuar de oficio. Aquí es importante de pronto aclarar un poco cómo funciona el tema de la supervisión por parte de la superintendencia. Digamos que existen diferentes canales o diferentes metodologías que se pueden aplicar para que nosotros como superintendencia intentemos actuar ante una aseguradora. Claramente, un canal es a partir de las reclamaciones que se reciban por parte de los consumidores financieros. Otro puede ser mediante una visita que se haga y encontremos un insumo de supervisión. Sin embargo, si directamente un funcionario encuentra que se presenta una vulneración de tal magnitud que la superintendencia tiene que entrar a actuar inmediatamente, nosotros de oficio efectivamente podemos decir, oiga, ¿sabe qué? Vamos a iniciar una visita o, oiga, toma un requerimiento y dígame exactamente qué está sucediendo ahí porque quiero indagar más sobre ese tema. Entonces, importante que se encontraron digamos que este caso particular también utilice nuestro canal de contacto de la erradicación de reclamaciones para que nos hagan saber este tipo de situaciones. Y esto lo digo porque si bien nosotros intentamos estar en todos lados, pues es imposible que sean potentes y probablemente hay ciertas situaciones de la realidad financiera de nosotros, de la industria aseguradora, que se nos estén escapando y donde necesitemos que los consumidores financieros también nos aporten ese granito de arena y nos digan, oigan, mire, aquí está sucediendo esta situación, quiero ponernos en contexto y a partir de ahí ustedes hagan las actividades de supervisión que consideren necesarias. Entonces, para esa persona le agradecería que por favor envíe la información que tiene en donde diga, mire, esto sucede con tal entidad, en tal parte, de tal forma, y me pasó a mí, le pasó a este, le pasó al otro, aquí están los soportes si lo necesita y vaya a ver. Perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿Qué sucede si a uno le han robado un dinero de la cuenta bancaria? Se le escribió al consumidor financiero. Perdón. Y ese va... Discúlpate. Te oí lo primero, pero la segunda frase no lo oí. Sí. ¿Qué sucede si te ha robado de la cuenta bancaria? ¿Y? ¿Qué sucede si le han robado un dinero de la cuenta bancaria? Se le escribe al defensor del consumidor financiero de ese banco y ellos indican que el banco debe devolver el dinero, pero el banco insiste
que no va a devolver el dinero. En ese caso, ¿qué más puede hacer el defensor del consumidor si el banco no acata lo que ellos indican? Listo, perfecto. Aquí es importante hacer una distinción respecto a las decisiones del defensor del consumidor financiero. Las definiciones como tal del defensor no son obligatorias, a menos de que uno se haya pactado dentro del funcionamiento del defensor con el banco que efectivamente van a ser de obligatorio cumplimiento, caso en el cual siempre tienen que ser cumplidas, o dos, al momento de generar el conflicto, la entidad y el consumidor financiero hayan decidido que la decisión del consumidor financiero va a ser decisiva para su caso. Esos son, digamos que, los dos escenarios en los cuales obligatoriamente se tiene que adoptar la medida del defensor del consumidor financiero. Sin embargo, es probable que en este caso en particular no nos encontremos ante unas decisiones que sean vinculatorias para la entidad, sino que básicamente el defensor del consumidor financiero emite como una especie de concepto que es desfavorable ante el banco y el banco pues simplemente diga que no lo ataca. En ese caso, ¿qué le decimos a este cliente? Señor, váyase directamente a la superintendencia financiera y radique su reclamación acompañada de ese concepto negativo por parte del defensor del consumidor financiero. Este siempre sirve como un indicio y como un antecedente para nosotros como superintendencia financiera poder decir al banco, oiga, es que no solamente que la super piensa así, sino que el defensor del consumidor financiero piensa lo contrario y argumenten usted como entidad vigilada el por qué no está haciéndole caso a lo que dice el consumidor. Y digamos que de ahí se pueden desarrollar miles de ejercicios de supervisión relacionados precisamente con las recomendaciones del defensor, con las docerías, en cómo la entidad está dando una interpretación a ciertas normas. Y hemos tenido casos muy parecidos en donde clientes llegan precisamente con esa dificultad en donde dice, oye, es que yo tengo el fallo del consumidor o el concepto y aún así no me resuelve. Y a través del mecanismo de la superintendencia financiera hemos logrado, digamos que diluir este tipo de inconsistencias. Aquí aprovecho para aclarar algo que debí decir también dentro de la charla, y es que el mecanismo de quejas de la superintendencia tiene ciertas limitaciones legales. Por ejemplo, nosotros dentro de una reclamación, cuando llega, no podemos resolver directamente un conflicto de carácter contractual. Entonces ustedes verán que cuando tienen un problema con un contrato y hay un incumplimiento, por ejemplo, de una obligación, en el trámite de quejas nosotros no podemos decirle, oiga, entidad, nosotros le ordenamos que vaya y le devuelva al consumidor financiero esto. Nosotros no podemos hacer ese tipo de pronunciamientos. Sin embargo, sí hay una instancia que es un poco más fuerte, que se llama funciones jurisdiccionales de la superintendencia financiera. Dentro de estas funciones jurisdiccionales, ahí la superintendencia sí ya no entra como tramitador de quejas, sino como un juez. Y la superintendencia toma y dicta una sentencia que es de obligatorio cumplimiento para las entidades vigiladas y para el consumidor financiero. Entonces, si de pronto esta queja está asociada también con un incumplimiento contractual, con la devolución de dineros, con una solicitud no sé, alguna inconformidad interpretativa que hay en el contrato y demás, o con un tema de tarifas, los invitamos a que vayan directamente ante las funciones jurisdiccionales de la superintendencia y de esa forma obtienen una solución de fondo y de obligatorio cumplimiento para las partes. Perfecto. Tengo acá, me dicen, muy buenos días. Por ley, las personas tienen toda la libertad de escoger la entidad para el seguro de copropiedad. Cuando hay lista del banco, ellos ponen todo tipo de trabas para que se tome el seguro con ellos y no con otra compañía. Bueno, aquí digamos que vamos a tocar dos temas muy importantes. Lo primero es lo que establecimos al comienzo respecto a lo que hablamos del trato justo en el SAC. Y cuando hablamos del trato justo y de los objetivos del SAC como tal, hacíamos alusión a que no se pueden interponer ningún tipo de limitaciones o obstrucciones cuando un consumidor financiero quiera migrar de una entidad financiera a otra o de un servicio o un producto a otro. Entonces, lo primero es que hay un claro cumplimiento de los objetivos y de los principios que regulan el SAC. Lo segundo es que ningún establecimiento de crédito puede poner trabas más allá de asegurarse que ese seguro que se va a adquirir efectivamente tenga la cobertura que se necesita o que se exige como requisito para el crédito que se va a tomar. Entonces aquí simplemente es importante que se validen que efectivamente las condiciones sean iguales entre los seguros, no en cuanto a la tasa, no en cuanto a la tarifa, pero sí en cuanto a la cobertura mínima necesaria que se necesita para el tipo de crédito que se va a adquirir. Si siguen teniendo trabajo con la entidad, si ven que les pide, por ejemplo, yo he visto entidades que dicen, no, es que necesito dar una fotocopia de la cédula al 150, no, es que necesito que me mande una fotocopia, pero que sea ahora a color.
no, es que necesito que me mande el registro civil de sus hijos para ver tal cosa. Entonces, cuando vean que se están presentando este tipo de situaciones, nuevamente los invito, Superintendencia Financiera o Defensor del Consumidor Financiero, y digan, miren, llevo tanto tiempo realizando tal trámite, exijo que la entidad me genere el cambio teniendo en cuenta el derecho que yo tengo de libre elección de mis productos financieros y de los seguros asociados a los mismos. Perfecto, muchas gracias. Acá No, tenemos una preguntita sobre cláusulas abusivas. Ok. Que se me bajó mucho. No te preocupes. ¿Cómo se debe proceder frente al uso de cláusulas abusivas en un contrato de seguros? Listo. Esa pregunta es muy interesante y les digo que hemos tenido bastantes casos en donde tanto por parte de la Superintendencia Financiera como por parte de los consumidores financieros hemos encontrado cláusulas abusivas en los contratos. ¿Cómo debe proceder esta persona? Inicialmente envíe una copia del contrato junto con una solicitud a la Superintendencia Financiera en donde diga, señores Superintendencia, encontré esta cláusula en tal entidad, en tal contrato. ¿Qué es importante que sepan? Que por ley las cláusulas abusivas que se encuentren dentro de los contratos se dan por no escritas. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes pueden firmar ese contrato, pueden decirle a la entidad, oiga, eso es abusivo, ya la super lo conoce, yo no lo voy a cumplir. Y a partir del dictamen que tenga la Superintendencia Financiera, puede darse como eliminada esa cláusula, por así decirlo. ¿Qué puede suceder? Y también nos ha pasado que hay consumidores financieros que interpretan que una cláusula es abusiva, pero en realidad no es abusiva. Entonces van con el contrato, ponen la reclamación, dicen, banco, yo no te, perdón, aseguradora, yo no te voy a cumplir con esa parte del contrato de seguros y resulta que al final la superintendencia se da cuenta que esa cláusula no es abusiva. Y ahí sí le tengo que decir, señor consumidor financiero, lo siento, pues el banco, la aseguradora está en todo su derecho a poner esa cláusula y por ende, si usted incumplió con esa cláusula y si está asociada al incumplimiento de sus obligaciones, pues tendría derecho para hacer la revocación de la póliza. Entonces, es importante que si no quieren asumir ese riesgo de pronto involucrarse en un contrato en donde consideren que hay una interpretación que pueda manifestarse como una cláusula abusiva, entonces simplemente tomen la proforma de la entidad, envíen a la Superintendencia Financiera y esperen a que nosotros nos pronunciemos al respecto. A partir de ahí, pues sí ya determinen si efectivamente quieren tener una vinculación o no con el establecimiento, pero digamos que esa sería como la práctica segura para evitar cualquier tipo de conflicto futuro con el consumidor financiero y con la entidad vigilada. Perfecto. Tenemos una pregunta sobre Smart Supervision. Entonces, buenísimo. Que sabemos que ya próximamente vamos a estar todos en sintonía con Smart Supervisión, todas las entidades financieras, pero la pregunta es muy interesante y también ha surgido en algunos de los comités que tenemos en Fasecolda, y es cómo se va a ver de cara al público, si la gente va a tener acceso a poder validar la información, esos tableros de control de la Superintendencia Financiera en línea para poder hacer comparativos entre las compañías de seguros. Ok, muy interesante. Bueno, aquí debo decir, y francamente, digamos que sí tengo un entendimiento de cómo va a ser la herramienta, sí tengo un entendimiento de nosotros como supervisores, cómo la vamos a ver, pero no tengo claro cómo va a ser la vista de cara al consumidor financiero. Yo creía que el consumidor financiero efectivamente va a poder validar cómo se está dando trámite a su petición en particular, pero no tengo claro si él va a poder tener una vista digamos que generalizada de cómo está funcionando la atención oportuna de peticiones en todas las diferentes industrias. Entonces, creo que es un tema que precisamente nos están capacitando y nos están instruyendo ahora mismo porque, pues, como ustedes saben, es una herramienta que tiene un tecnicismo bastante profundo y que es bastante nueva. Entonces, estamos nosotros también en ese proceso de descubrimiento y de juntarnos con la gente de las áreas operativas y técnicas para ver efectivamente cómo se va a hacer este tipo de validación. Entonces, ahora mismo no le puedo dar una respuesta certera indicándole sí, efectivamente el consumidor va a ver todo porque no sé si efectivamente así es como se vaya a lanzar finalmente la herramienta. Sin embargo, sí tengo claro que por parte de la Superintendencia Financiera va a haber bastantes acercamientos con todas las industrias en donde vamos a poner sobre la mesa cómo va a funcionar toda esta herramienta y creo que esos son los escenarios oportunos para que ustedes como entidades vigiladas digan, oiga, yo tengo la duda si a mí me van a poder comparar con otra aseguradora y ver efectivamente si ellos se demoran o no y vamos a terminar peleando por quién contesta más rápido o peleando porque esto se demora o no. Entonces creo que ese tipo de conversaciones es un tema pendiente y que se va a ir desarrollando a medida que vaya avanzando un poco la herramienta y donde vamos a tener precisamente esos espacios para compartir con esto. Claro está que si de aquí a la próxima charla yo tengo alguna información que les pueda suministrar, me comprometo que con el próximo expositor les voy a trasladar la respuesta para que tengan de pronto un poco más de claridad sobre el tema. Perfecto. También tenemos otra pregunta y es, ¿la super hace educación financiera?
Totalmente. De hecho, si se dan cuenta, esto hace parte de la educación financiera que nosotros tenemos. Si bien fuimos invitados por la previsora y nos abrió el espacio para esto, pues nosotros tenemos ciertos funcionarios destinados a hacer diferentes charlas y diferentes temas de educación y de inclusión financiera. En mi caso particularmente, por ejemplo, sé que a final de mes me voy para Tumaco a generar unos talleres de inclusión e información financiera, pese a no ser mi función específica dentro de la super. Nosotros nos ofrecimos para este grupo precisamente para generar mayor cercanía con el consumidor financiero y abarcamos cualquier tipo de temas. Nosotros hacemos educación financiera a niños para que sepan cómo funciona una cuenta de ahorro, por ejemplo. Hacemos educación financiera para personas con discapacidad, para que entiendan cómo funciona la circular de atención preferencial para los discapacitados. Hacemos charlas de educación financiera donde hablamos del ahorro, donde hablamos de presupuesto, donde hablamos de cómo funciona una tarjeta de crédito. Y digamos que uno de los objetivos que ha tenido la superintendencia y que hemos visto que efectivamente se ha ampliado en estos años es abrir más espacios como este en donde podamos tener un contacto más cercano con ustedes, conocer precisamente todas estas inquietudes que surgen, que al final creo que nutren nuestro ejercicio como supervisor y de pronto dar información más clara y cercana a lo que en realidad pasa en nuestro sistema financiero. Perfecto. Súper, muchas gracias. También tenemos una pregunta que es, buenos días, en nuestro caso las pólizas y clausulados se están entregando de manera digital. Nuestros asegurados pueden presentar más adelante una queja por las condiciones que no leyó y que no fue claro al tomar la póliza. ¿Qué pasa en el momento de la venta de las pólizas digitales? Que no hay una asesoría personalizada. Listo, perfecto. Entonces, digamos que en ese tema de las pólizas digitales, y hemos tenido también varias reclamaciones relacionadas con eso, como se darán cuenta, esto es un tema que en la práctica se ve de manera reiterada, sobre todo con el tema de la digitalización. Aquí lo que le decimos al consumidor financiero es, oiga, si usted tiene una duda sobre una póliza y va a firmar un contrato, por favor, haga la pregunta, así sea por medio de servicio al cliente, por una llamada de la entidad, como lo considere, antes de aceptar esa póliza. ¿Y por qué lo decimos? Porque precisamente se generan estas situaciones en donde después de firmar las condiciones, después de dar una aceptación expresa de que efectivamente entendió y comprendió todo el clausulado, para nosotros como superintendencia financiera es muy difícil decirle, oiga, señor consumidor, efectivamente usted tiene la razón y esa aceptación no sirve de nada. Digamos que en ese punto siempre ha habido un conflicto muy grande entre lo que tiene la entidad como soporte, que es el documento firmado con la aceptación, y lo que el consumidor financiero dice que no entendió. Y aquí le decimos, bueno, dígame nosotros cómo podemos comprobar que efectivamente usted no entendió o que esa información no fue clara. A menos de que sea algo donde encontremos una cláusula abusiva muy evidente que, digamos, efectivamente esto no da para interpretación, es muy difícil que probatoriamente hablando un consumidor financiero pueda soportar que efectivamente no entendió un clausulado o no entendió una póliza si ya hubo una firma en donde dice que acepta todo. Entonces, aquí nosotros hacemos siempre un llamado a que antes de firmar cualquier documento, si tienen cualquier duda, así necesiten el trámite urgente, lo que sea, por favor, contáctense con la entidad para generar las preguntas que requieran o envíen una solicitud también que se pueda hacer a la superintendencia financiera. Yo he recibido varias solicitudes donde dicen, oye, mire, en este contrato encontré tal cosa, la entidad financiera me dice esto, efectivamente eso funciona como dice la entidad financiera y nosotros con gustos respondemos a las solicitudes y le enviamos incluso hasta conceptos y fundamentos jurídicos para que la gente entienda que efectivamente eso funciona o no funciona así. Entonces creo que en este tema de digitalización va muy de la mano de la educación del consumidor financiero y de que efectivamente sea proactivo y no trague de lleno todo y firme como sea y salga de los trámites por salir rápido, sino que efectivamente se informe y busque cómo obtener la información previamente. Perfecto. A la luz de la información clara, suficiente y oportuna, un banco puede negarse a avisarnos que han recibido y aplicado una medida cautelar a la cuenta de la previsora y puede cobrarnos por enviarnos el oficio de embargo y o el depósito judicial. Listo. Aquí en tema de información, si ustedes le preguntan a un banco si les han generado una medida cautelar, el banco sí se encuentra la obligación de decir que ha recibido una solicitud de embargo o alguna cosa respecto a su cuenta. Eso sí tiene la obligación de decirlo. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que generalmente estas medidas están dictaminadas por un juez y ese juez es el que debe encargarse de suministrar la respuesta, digamos que de notificar las partes respecto a esta situación como tal. Entonces, es posible que el banco como tal no le genere una notificación al consumidor financiero, pero si el consumidor financiero se acerca y le dice, oiga, yo por lo menos quiero saber por qué me están embargando, entonces ahí el banco sí puede y tiene el deber de suministrar la información sobre el estado en el que se encuentra su cuenta si se encuentra embargada.
Entonces, aquí sí es importante que sepan que hay ciertos detalles jurídicos que probablemente no les va a dar el banco, porque como les digo, este es un tema que viene directamente de una orden judicial. Sin embargo, el estado de su producto y de dónde se origina este bloqueo, sí es información que puede ser suministrada. Bueno, aquí hay un comentario que me parece interesante para ti, Daisy, nos dice, ¿cómo podemos contactar a un asesor para las charlas de educación financiera para los trabajadores? ¿Ese comentario es para internamente ustedes o para mí? Yo creo que para la super y para nosotros. O sea, Listo. del lado tuyo da la respuesta y nosotros les comentamos del lado de previsor. Listo, perfecto. Aquí, como se pueden dar cuenta, hay una señorita que se llama Tatiana Santos que nos está acompañando el día de hoy. Ella es básicamente la que organiza todos estos espacios entre la superintendencia, las entidades, los entes gubernamentales y demás. Entonces, creo que ella es el contacto fundamental para que ustedes digan, oigan, por parte de la previsora, hay un grupo que está interesado de pronto en ahondar sobre tal y tal tema. Quisiéramos que la superintendencia nos acompañe en una charla de educación financiera como esta. Y precisamente así fue como se generó este espacio. Ustedes nos enviaron una invitación, nosotros recibimos esa invitación y dijimos, no, de una, para adelante. Vamos a y generamos el espacio y hacemos un acercamiento con todos. Entonces, yo creo que a partir del contacto que ustedes ya tienen con la superintendencia, por medio de eso, pues los trabajadores pueden hacer una solicitud y decir, oigan, ¿saben que tenemos un grupo de tantas personas que quiere saber más sobre tal tema y queremos ver si la super está dispuesta para que Luis Carlos venga y nos eche otro carretazo así de 2 horas sobre el tema? Entonces, creo que ese puede ser un canal idóneo para que efectivamente cuadremos agendas y veamos cómo podemos profundizar más la información que de pronto quede pendiente. Perfecto. También aquí a través del canal de Previsora, nosotros a través de contáctenos@previsora.gov.co, que es nuestro canal directo en la compañía, también nos pueden escribir y nosotros con mucho gusto también organizamos y estructuramos todos los talleres que estamos trabajando de educación financiera. No solamente los talleres con Fasecolda, también trabajamos los talleres así como este con la Super y con el Defensor del Consumidor Financiero. Janetcita, ¿tenemos más preguntas? Tenemos una pregunta sobre Smart Supervision. Okay. ¿Qué beneficios tiene el proyecto de Smart Supervision y cuál es su finalidad? Listo, perfecto. Entonces, de pronto, para que no estén contextualizados sobre qué es el Smart Supervision, que lo hemos mencionado un par de veces, pero de pronto no tengan claro cuál es el concepto de esto, el Smart Supervision es una herramienta que se va a utilizar en donde básicamente vamos a tener un flujo dirigido de todas las peticiones, quejas y reclamos de los consumidores financieros que se van a concentrar en una nube. Entonces, imagínense como la información de su celular que directamente viaja a una nube. Eso va a pasar con todas las peticiones, quejas y reclamos de los consumidores financieros dentro de las diferentes industrias del sistema financiero. ¿Esto qué nos va a permitir a nosotros como superintendencia? Que nosotros directamente podamos ir a todas las reclamaciones del sistema financiero sin esa necesidad de hacer requerimientos directamente a las entidades vigiladas y decirle, oiga, señora previsora, por favor remítame 100 quejas que hayan entrado por esta tipología y las reviso. No, ya yo no tengo que hacer ese trámite de andar solicitando requerimientos y demás, sino que directamente puedo ir a esa nube y consultar todo de manera automática. Esta nube va a tener unas características especiales y es que va a tener un tema de analítica bastante técnico en donde básicamente se va a hacer un análisis de esas peticiones, de esas quejas y se van a tomar, digamos que todas aquellas tipologías y aquellos puntos en donde se puedan encontrar posibles afectaciones al consumidor financiero. Y aquí les voy a profundizar un poco sobre este tema. Imagínense que actualmente cómo funciona el sistema de la superintendencia. A nosotros nos llega una queja, la entidad vigilada es la que se encarga de determinar cuál es el tipo de reclamación que se está dando, cuál es la tipología de esa queja, y a partir de ahí ingresa una base de datos. Entonces nosotros esa base de datos la consultamos desde las áreas de supervisión y empezamos a hacer una revisión uno a uno de cada uno de los casos para ver si efectivamente hay una vulneración en contra del consumidor financiero. Imagínense que en mi grupo de supervisión tenemos unas 10 entidades a cargo, son unas 6, 7 personas, y hay entidades que reciben entre 3.000, 4.000, 5.000, 30.000 quejas al año. Imagínense cuánto desgaste conlleva que nosotros entremos a hacer una supervisión una a una de cada de esas reclamaciones y encontrar los puntos que efectivamente están afectando al consumidor financiero. Afortunadamente, digamos que tenemos un enfoque que la superintendencia nos ha inculcado desde hace tiempo y hemos podido encontrar temas de impacto bien profundo para el consumidor financiero, pero con el Smart Supervision nosotros básicamente vamos a quitarnos esa carga operativa de encima.
En este simplemente vamos a la analítica de la nube, le decimos, oye, analítica, yo necesito que miren si hay problemas con cuota de manejo, entonces busque tales palabras claves, busque tales cosas en tales entidades financieras y ellos mismos arrojan un resultado que dicen, ¿saben qué? Aquí hay posibles afectaciones de tal industria, de tal y tal entidad, mire para ver qué está pasando concretamente y me mandan un muestreo a mí de esas reclamaciones para yo efectivamente validar 50 puntos incomunes. Entonces creo que esto va a hacer que todo sea más ágil, que sea más transparente, porque no solamente está asociado con las tipologías de las quejas, sino que vamos a tener la posibilidad de ver cómo se da todo el tema de la gestión de las reclamaciones y peticiones al interior de la entidad. Entonces, no solamente ver la respuesta final y el asunto, sino que vamos a ver qué hizo la entidad durante esos 15 días en que la reclamación estuvo dentro de su sistema. Vamos a ver cómo se gestionó, vamos a ver si el consumidor presenta una nueva reclamación, si hubo una audiencia de conciliación, si se fue al defensor del consumidor, si ya tiene una queja anterior que esté asociada con eso. Entonces, digamos que todo esto va a generar una supervisión más eficiente, una supervisión que va a estar dirigida a efectivamente esos puntos en donde vemos que hay problemas con la atención y la protección del consumidor financiero. Y creo que por parte de las entidades vigiladas también va a ser un plus, porque ellos sí van a poder ver los resultados de efectivamente sus gestiones y van a poder saber también en dónde hay posibles puntos de alerta y decir, uy, yo no me he dado cuenta de esto, pero a raíz de la analítica de la super, creo que por este lado hay de pronto algún filtro que debemos corregir y de esa forma hacer un sistema financiero más eficiente para todos. Perfecto, súper. Además que ese es un proyecto grandísimo. En este momento estamos todas las entidades trabajando pues para poder conectarnos y poder estar sincronizados todos en el tema de PQRs con la Superintendencia Financiera. Es un proyecto que ya viene para el año entrante. Algunas compañías están haciendo ya un piloto. Nosotros entramos en febrero. Ya la previsora como tal entra en febrero también con las pruebas con la Superintendencia Financiera y pues aquí estamos trabajando para eso. En ese punto, Dime. Me gustaría hacer una pequeña cuñita antes de finalizar. Claro. Si les interesa saber más sobre el proyecto y conocer de primera mano por quienes lo crearon, que fue pues, el director de tecnología de la Super y la delegada que ha estado acompañando el proceso prácticamente desde el inicio de su función, les recomiendo que vayan a la página de Facebook de la Superintendencia Financiera y ahí nosotros colocamos como unas entrevistas en vivo, se llama videos en vivo. En esas entrevistas hay una que el video dura 13 minutos, pero en realidad la entrevista son 5 o 6, en donde precisamente el director y la delegada contestan preguntas sobre el Smart Supervision. Creo que a manera de tener un concepto general de cómo va a funcionar, ese video puede ser muy ilustrativo para todos ustedes, para que sepan qué es lo que se viene, digamos, que en materia de supervisión y en todo el trámite de quejas de solicitudes. Maravilloso. Seré la primera en entrar. Recomendado. Sí. Bueno, muchas gracias, doctor Luis Carlos. Tenemos ya menos de 5 minutos. Voy a ir haciendo cierre. Tengo muchas preguntas todavía acá por responder. Yo creo que voy a sacar el listado, te las compartiré si podemos ir respondiendo algunas para dejarlas. Pues si las personas nos pueden, en la encuesta de satisfacción hay un espacio para comentarios si nos quieren dejar ahí alguna pregunta, alguna inquietud, para poderles devolver, digamos, una respuesta. O como dijo el doctor Luis Carlos, también escribirle directamente para poder resolver este tipo de inquietudes. De igual forma, creo que es importante también que sepan que va a haber un nuevo espacio el 2 de diciembre en donde van a estar acompañados de la superintendencia. De pronto, si la temática está relacionada con eso, pueden, digamos que juntarlo ahí. Yo creo que todos nosotros tenemos la experiencia suficiente para contestar las preguntas que surjan sobre este tema. Entonces, si de pronto, yo sé que mucha gente dice, no, qué pereza ponerme a escribir un correo ahora diciendo una pregunta ante la superintendencia y esperar que me conteste, ya no me interesa. Entonces, guarden la pregunta y también la pueden conversar, digamos, en ese espacio que vamos a abrir. Incluso podemos hacer un resumen pequeño y empezar por esas que quedaron pendientes. Exacto. Tenemos algunas de SOAT, de competencia desleal que nos están preguntando también por acá. No sé si aprovechamos estos 2 minuticos y sacamos rápidamente una que tengo acá. ¿Es legal que una aseguradora con una empresa de domicilios esté dando descuentos en el SOAT hasta de 100,000 pesos de descuento? Descuentos en el SOAT por tener una empresa de domicilio. Pero exactamente, bueno, ahí me tocaría entrar. Se está comprando el SOAT a través de la empresa de domicilios y si la compran por ahí les dan descuento de 100,000 pesos. Listo. Yo en ese caso, sinceramente, no vería que hay ningún tipo de incumplimiento de práctica o de cláusula abusiva.
Creo que si se dan cuenta, las tarifas del SOAT es un tema que no se encuentra estandarizado, sino que cada entidad financiera es libre de establecer cuánto va a cobrar dependiendo del seguro. En ese sentido, si hay algún tipo de beneficio que se suministra por la utilización de algún servicio en particular, vería que no hay ningún tipo de inconveniente en que se haga este tipo de promoción. Yo supongo que probablemente están hablando de, para ponerle nombre propio, del caso de Rappi, donde se está haciendo esa promoción porque la he visto. Y creo que incluso está siendo objeto de estudio, pero hasta donde tenemos entendimiento no encontramos ningún tipo de inconsistencia en ese punto en particular. Perfecto. ¿Qué se puede hacer con las compañías que hacen competencia desleal con clientes actuales? Ahí nuevamente los invito a que, bueno, primero que todo, si hablamos de compañías, espero que estemos hablando de empresas del sector financiero. Porque aquí con el tema de la competencia desleal siempre hemos tenido un inconveniente, y es que muchas personas asocian competencia desleal con temas financieros, no sé por qué, y resulta que se está dando dentro de compañías del sector real, es decir, de compañías de comercio que están vigiladas bajo la SIC. Entonces, si son compañías de empresas como tal, que están vigiladas ante la SIC, tienen que ir directamente con ellos a interponer su reclamación y decir por qué consideran que es una competencia desleal. Si están ante el sistema financiero, entonces ahí sí los invitamos nuevamente a que utilicen el canal de la superintendencia, nos digan el por qué consideran que hay una competencia desleal, y a partir de nosotros sí nos tocaría entrar concretamente en cada caso y ver efectivamente cuál está siendo la publicidad o cuál está siendo esa acción que está detonando que el consumidor financiero sienta que efectivamente hay una competencia desleal en su contra. Entonces, para esa pregunta en particular, sí debo decir que debe hacerse un estudio juicioso del caso particular y ver efectivamente cómo se está materializando para determinar si digamos que encuadra dentro de la competencia desleal o no. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, doctor Luis Carlos, de verdad, esta charla ha estado súper excelente, muy interesante. Creo que compartir toda esta información con todas las personas que nos han venido acompañando, clientes, intermediarios, los mismos colaboradores, creo que ha sido muy importante, ha sido un aporte muy grande para todos nosotros. Muchísimas gracias, de verdad, estamos muy agradecidos con la Super. Recordemos que el 2 de diciembre vamos a tener una nueva charla con la Super sobre las funciones de la Super frente a los entes vigilados que somos nosotros, las compañías del sector financiero. Entonces, pues bienvenidos todos para esta próxima charla también. De verdad, muchísimas gracias a la doctora Angélica María, a Tatiana también por acompañarnos acá en toda esta producción, al doctor Luis Carlos Quiñones, que nos brindó una charla súper espectacular con un lenguaje muy claro para todos, y a todo nuestro equipo de mercadeo que nos acompaña, a Janet, que también del área de servicio al cliente nos ha acompañado en esta sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos y feliz día para todos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes y a todo el equipo de la previsora, a todos aquellos que participaron también. Espero en un futuro tener una charla nuevamente en este escenario, y pues agradecerles a todos por su activa participación y comprensión. Perfecto, muchas gracias. Que tengan buen día, hasta luego. Muchas gracias, buen día, Luis Carlos. Gracias a todos, que tengan muy buen día.